Capítulo 111. Fragmento de espejo recuperado parte 1. En el año 216 del calendario, el señor bárbaro del monte Yue, Jianixi, avanzó hacia el este, saqueó las ciudades de Lichuan y Lijing y atravesó la puerta de la montaña. Li Jingtian sostenía delicadamente el pincel con sus dedos hermosos y delgados, anotando meticulosamente notas en la página de tela de seda de un libro, salvo por la pausa ocasional para mover sus dedos y calcular las fechas. Mi padre fue atrapado por el monte Yue, invadió el oeste de Huetin y asoló 15 aldeas. El señor bárbaro, temiendo su poder, recurrió a maldiciones atroces para asesinarlo. Mi padre sucumbió a un destino espantoso, tosiendo sangre y esparciendo langostas. Murió a la tierna edad de 39 años. El manto de las responsabilidades domésticas recayó entonces sobre los hombros del hijo mayor del primer tío, Xuanxuan. Li Jingtian suspiró con tristeza tras escribir este párrafo, mientras su ropa blanca ondeaba suavemente con la brisa. Sentado a su lado, Li Tongya levantó la cabeza para observarla continuar escribiendo en el libro. En el año 217 del calendario, el cuarto mes de verano, hubo una sequía. Las 15 aldeas del monte Yue se vieron afectadas por langostas que llegaron del sur y cubrieron el cielo. Bien hecho, murmuró Li Tongya asintiendo con aprobación. Había planeado empezar a documentar la historia familiar hacía varios años, pero diversos asuntos familiares mantenían ocupados a todos en la secta principal. Por suerte, Li Jingtian, descendiente directa de la familia, tenía tiempo, así que le encomendaron la tarea. Li Jingtian mojó su pincel en la tinta y dejó a un lado la escritura terminada. Mientras preparaba otra página de seda para continuar, el sonido de un informe desde el patio les llamó la atención. Chen Dongge busca audiencia. Adelante. Chen Dongge entró al patio con paso decidido, vestido con la misma ropa blanca. Miró de reojo a Li Jingtian, que estaba detrás de la cortina, antes de ahuecar el puño. Tengo algo importante que informar. Dudó. Habían pasado varios meses desde su regreso a la aldea, y había sido difícil conocer a Li Tongya. Apretó los dientes, pensativo, antes de hablar por fin. El jefe de familia ordenó que este asunto se informara únicamente al mayor Tongya. Li Jingtian levantó la cabeza, dejó el pincel a un lado con cuidado e hizo una reverencia respetuosa antes de retirarse de la habitación. Al notar la seriedad en el comportamiento de Chen Dongge, Li Tongya también despidió a los asistentes. Fue solo entonces que Chen Dongge finalmente sacó una cuenta cristalina de su bolsillo y se arrodilló ante Li Tongya. El jefe de familia ha ordenado que esta cuenta debe ser entregada personalmente en sus manos. No he hablado de esto con nadie más. Tras aceptar la perla, Li Tongya la examinó con atención. Dentro del cristal se encontraba un fragmento blanco puro con forma de diamante, del tamaño de un pulgar, que brillaba a la luz del sol. Justo cuando Li Tongya estaba a punto de hablar, la semilla del talismán de la perla profunda en su cuerpo tembló violentamente, provocando un vuelco en su corazón. Se mordió la lengua y se tragó las palabras. Lo entiendo. Recordaré todo lo que has hecho por nosotros, respondió, fingiendo calma. Tras despedir a Chen Dongge, Li Tongya apretó su bolsa de almacenamiento, solo para darse cuenta de que el tesoro no cabría dentro. Sin otra opción, lo ocultó en el bolsillo de su pecho. Asintiendo con la cabeza a Li Jingtian, quien acababa de volver al patio, salió rápidamente. El sentido divino de Lu Jiangxian había estado fijado durante mucho tiempo en esa perla del tesoro, y mientras observaba a Li Tongya apresurarse hacia el patio trasero, sintió una profunda conexión con el fragmento. Su corazón latía aceleradamente de emoción. Parece que al espejo solo le queda un marco gris a su lado, lo que parece ser su superficie reflectante es solo el brillo del marco liso. El espejo en sí se rompió y se perdió hace mucho tiempo. El fragmento en la cuenta que sostenía Li Tongya era en realidad uno de los fragmentos perdidos del espejo. El espejo era del tamaño de la palma de la mano, mientras que el fragmento, del tamaño de 2 uñas, ocupaba una 10ª parte de toda su superficie reflectante. Lu Jiangxian resistió el impulso de agarrarlo y decidió esperar en silencio en el patio trasero. Mientras Li Tongya colocaba la preciosa perla sobre el altar con reverencia, Lu Jiangxian activó su maná. Una luz blanca, resplandeciente brotó del espejo, y de un gris azulado, flotó en el aire. Las 12 runas del marco del espejo destellaron una a una, y una luz blanca onduló sobre su superficie como olas de agua. Una fuerte presión llenó el patio, conmocionando a Li Tongya, dejándolo sin aliento. Lu Jiangxian ingirió la perla, y la suprema luz profunda yin brotó.
La cáscara cristalina se derritió como el hielo al encontrarse con el fuego, transformándose en una niebla blanca, que resultó ser el talismán del reino del establecimiento de la fundación. A medida que el fragmento de espejo se fundía lentamente con el marco, una profunda sensación de satisfacción y somnolencia invadió a Lu Jiangxian. Se concentró en fusionarse con el fragmento de espejo, tomar el del talismán y arrojarlo a la mansión Shenyang de Litonya. De repente, Lu Jiangxian vio estrellas aparecer ante sus ojos mientras aparecían varias filas de caracteres des. La fila superior estaba escrita con una letra decidida, con pinceladas de color dorado pálido, de Ocean Longwal, ballena larga del océano profundo. Las palabras en la fila de abajo estaban escritas con pinceladas de color gris oscuro que transmitían la amarga frialdad del hierro y la piedra. Agotar la vida para alcanzar el éxito. En aquel entonces, Li Xianping tenía 3 tipos de talismán para elegir, mientras que Litonya solo tenía 2. Al parecer, el tipo de talismán estaba relacionado con el talento del receptor, mientras que el nivel del talismán determinaba el poder de la habilidad tras sellarlo. Cuando el sentido divino de Lu Jiangxian profundizó en las palabras, pudo sentir las diferencias entre los 2 talismán. El talismán de ballena larga del océano profundo podría mejorar el maná del receptor, profundizando su verdadera esencia como el océano y permitiendo una rápida recuperación del maná. Por otro lado, el otro talismán permitía al usuario intercambiar vida por maná, otorgando fuerza explosiva pero a costa de la longevidad. Sin dudarlo, Lu Jiangxian eligió el talismán de la ballena larga de las profundidades marinas, con la esperanza de que ayudara a Litonya a vivir más y que la semilla del talismán de la perla profunda en su cuerpo madurara varias décadas más antes de ser recuperada. Además, conociendo a Litonya, era imposible que un hombre sacrificara su vida para ganar. Así que, naturalmente, el primer talismán fue la opción más práctica. Deberías poder alcanzar mayores alturas ahora. Protege bien tu hogar, y yo descansaré un rato, murmuró Lu Jiangxian mientras se hundía lentamente en un sueño profundo. Litonya sintió un blanco entrar en su frente y un talismán pálido se materializó en su mansión Shenyang antes de que aparecieran 4 enormes caracteres dorados. Ballena larga del océano profundo. Talismán blanco. Antes de que Litonya pudiera reaccionar, el chakra en su punto de acupuntura y se agitó y su reino de cultivo aumentó con la intensidad de una erupción volcánica. Tercera capa celestial. Cuarta capa celestial. Quinta capa celestial. El profundo estanque en el punto de acupuntura y de Litonya se expandió violentamente, multiplicándose por 5 o 6. Antes rebosante de verdadera esencia, Litonya sentía ahora que solo le quedaba el 20 o 30% de su cultivo. Litonya estaba tan asombrado que apenas podía contenerse. ¡Qué increíble de talismán! Pensar que hay un talismán así dentro de esta perla del tesoro. El talismán de la ballena larga del océano profundo es realmente poderoso, murmuró, completamente sorprendido e incrédulo. Mientras observaba cómo el espejo gris azulado descendía gradualmente sobre la plataforma, Litonya se arrodilló respetuosamente e hizo 3 profundas reverencias. Luego salió del patio, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a condensar su verdadera esencia. Justo cuando se estaba acomodando, casi se despertó de golpe de su estado meditativo. Aunque mi AI ahora es 5 o 6 veces más de, la velocidad de recuperación de mi verdadera esencia es más de 10 veces mayor. Pensé que tardaría 8 o 10 horas en recuperarme, pero ahora parece que no tardaré ni 2. Litonya intentó tranquilizarse nuevamente y completó su meditación durante 1 hora, sintiendo la profunda esencia verdadera corriendo por su cuerpo. Apuesto a que las 3 versiones pasadas de mí juntas difícilmente pueden derrotar a la versión que soy ahora. Incluso podrían terminar exhaustas hasta morir por mí mismo, murmuró en voz baja para sí mismo, apenas capaz de contener su propia emoción. Se elevó por los aires, sintiendo que su estado de ánimo había mejorado mucho. Capítulo 112. Fragmento de espejo recuperado parte 2. La cueva del lago está llena de energía espiritual. Quizás debería enviar gente a repararla cuando tengamos suficiente personal. Parece tener 1 o 2 hectáreas de superficie, como varias cuevas del monte Meiche juntas. Parece que ya no tenemos que preocuparnos por el espacio de cultivo. Litonya metió la mano en su bolsa de almacenamiento. Había 50 piedras espirituales de la época en que ayudó a destruir a la familia He, junto con las ganancias de la venta de objetos y el excedente acumulado. Esto sumaba unas 70 piedras espirituales. Sonido metálico. Sacando una lanza larga que emitía un brillo escalofriante desde su bolsa de almacenamiento,
Litonia inspeccionó el artefacto de arma del reino del establecimiento de la fundación que había obtenido en la cueva de la serpiente. Una tenue electricidad bailó a lo largo de su superficie blanca como la nieve, provocando que las palmas de Litonia hormiguearan. Litonia sonrió con ironía. No era hábil con las lanzas, y además, el artefacto de arma pertenecía al reino del establecimiento de la fundación, demasiado poderoso para que lo manejara un cultivador y, por lo tanto, solo podía dejarlo acumulando polvo en su bolsa de almacenamiento. Como la formación en casa aún no está montada, por ahora la llevaré conmigo. Litonia guardó la lanza y recuperó otra tira de jade. Esta pieza de jade parecía diferente a las comunes. Era completamente púrpura, helado al tacto y notablemente resistente. Litonia estaba convencido de que ni siquiera podría rayarlo si usara toda su fuerza. Según lo que dijo Sang-jun, este es el Sutra del Río y la montaña perdido hace mucho tiempo de la destruida puerta Linju. Me pregunto qué tipo de método de cultivo es este. La tablilla de jade había sido sellada. Litonia intentó acceder a su contenido con su sentido espiritual, pero sintió que se estrellaba contra una pared de hierro. No tuvo más remedio que rendirse y esperar a obtener más información al respecto en el futuro. Al entrar al patio delantero, Li Xuanxuan estaba absorto leyendo las fichas de madera. Litonia se sentó a su lado en silencio. ¿Cómo van las cosas en casa? Bien. Li Xuanxuan asintió y respondió sin levantar la vista. Ahora hay unos 1,200 vagabundos del Monte Yue, y sumando a los habitantes del Monte Yue que ya estaban en la aldea, sumamos un total de 5,000. La población bajo nuestro dominio ha alcanzado los 30,000, con 10,000 solo en la ciudad de Lijing. La familia Li tiene más de 800 miembros, y la familia Ye, más de 3,000. Litonia miró la nota de madera que tenía en la mano y pensó para sí mismo. Con tales números, es probable que haya muchas personas con orificios espirituales en los próximos años. Vigílenlos y asegúrense de que la gente del Monte Yue no cause ningún problema. Entendido, respondió Li Xuanxuan con firmeza. He prohibido los matrimonios entre los habitantes del Monte Yue y nuestra gente. Las mujeres solo pueden casarse con aldeanos, y los hombres se incorporan a las familias campesinas. Los habitantes del Monte Yue no tienen apellido, así que hay cierta reticencia a cambiarlos. En tan solo 2 o 3 generaciones, no habrá distinción entre los habitantes del Monte Yue y nuestros aldeanos. Excelente, dijo Litonia con aprobación. Luego soltó una risita. Escuché que tienes 6 concubinas, preguntó bromeando. Li Xuanxuan tartamudeó y asintió torpemente. Sus mejillas se sonrojaron instantáneamente. Eso fue hace 2 años, cuando el tercer tío los recogió para mí. Tartamudeó tímidamente. Es bueno expandir la familia. Los números de la secta principal aún son demasiado pequeños. Continuó Litonia con un gesto tranquilizador. Simplemente no te excedas y dejes que eso afecte el progreso de tu cultivación. Li Xuanxuan asintió apresuradamente. Siento que estoy muy cerca de condensar el chakra capital de Jade. Probablemente pueda aislarme pronto para alcanzar la 5ª etapa del reino de la respiración embrionaria. Litonia se levantó y miró la puesta de sol fuera de la ventana. ¿Qué informaron los mensajeros enviados a las familias Lu y An? Ambos trajeron noticias. Tanto la familia Lu como la familia An gobiernan ahora a más de 20,000 personas. Una ocupa el monte Huazong y la otra el monte Huaqian. Litonia escuchó atentamente esto antes de responder. Con la población bajo nuestro gobierno a punto de agotar las tierras disponibles para el cultivo y con nuestro crecimiento poblacional llegando a su límite, vigilemos a estas 2 familias y esperemos el momento adecuado. De acuerdo, respondió Li Xuanxuan asintiendo. Tras un breve momento de reflexión, añadió. Hay una cosa más. Litonia frunció el ceño y preguntó. ¿Qué pasa? Creo que a Donghe, probablemente le gusta Jintian. Donghe. Ante esto, la expresión de Litonia se ensombreció momentáneamente con tristeza antes de responder. Es talentoso y de buen carácter, pero, con Xianping recién fallecido, no es momento de hablar de matrimonio. Deberías preguntarle a Jintian si le gusta a alguien ahora mismo, y así podemos hablar más a fondo. La noche se había vuelto profunda y la suave luz de la luna proyectaba un resplandor relajante sobre el camino de piedra. La brisa de la montaña resultaba particularmente refrescante. Li Jintian encendió una vela y se dispuso a leer los registros que había escrito meticulosamente durante los últimos días. Sin embargo, su concentración fue interrumpida por una serie de suaves golpes en la puerta. Era un soldado del clan el que estaba destinado afuera. Señorita, el jefe de familia solicita su presencia en el patio principal.
Li Jintian se quedó atónita antes de darse cuenta rápidamente de que Li Xuanxuan era el jefe de familia al que se refería el soldado del clan. Apagó la vela del escritorio y respondió en voz baja: «Entiendo». Tras recoger sus pertenencias, abrió con cuidado la puerta de su habitación. Sin embargo, se sorprendió al encontrar a un adolescente afuera. Arqueó una ceja. «Donge». Chen Donghe asintió nerviosamente, sus ojos mirando a su alrededor antes de hablar. «Jintian, el jefe de familia me envió a buscarte, graznó». Li Jintian frunció el ceño ligeramente, desconcertada. «¿Por qué te envió el jefe de familia? ¿Mencionó algo específico?», preguntó curiosa. Chen Donghe apretó los dientes y apretó las manos con nerviosismo mientras explicaba. «Tú. El jefe de familia me preguntó si quería estar junto contigo». Los ojos almendrados de Li Jintian se abrieron lentamente mientras lo miraba conmocionada. Solo una palabra escapó de sus labios entreabiertos. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos. Li Jintian ya podía discernir la respuesta en la mirada ardiente de Chen Donghe. Caminó en silencio por el sendero de piedra, con el corazón apesadumbrado y las manos frías, como si ya comprendiera lo que le aguardaba. Chen Donghe también comprendió la situación gracias al silencio de Li Jintian. Sus ojos, llenos de anhelo y deseo, ahora eran como brasas apagadas, enfriándose como cenizas revueltas. Con los labios fruncidos, envió a Li Jintian al patio principal y se sentó en la entrada. Miró fijamente la luna en el cielo. Li Jintian entró con cautela al patio principal, donde solo estaba presente Li Xuanxuan, absorto en la lectura de una nota de madera. A diferencia de Li Xianping, que prefería sentarse en su asiento en ese lugar, Li Xuanxuan a menudo se quedaba de pie junto a la mesa como si hubiera alguien más ocupando la silla lo que lo hacía consciente de sus acciones. «Jintian». Li Xuanxuan levantó la vista y vio la respuesta en los ojos de Li Jintian. A pesar de ello, mantuvo la calma y la calidez al preguntar: «¿Qué opinas de Donghe?». Li Jintian notó la esperanza en los ojos de Li Xuanxuan. Comprendió que deseaba ver a un ayudante tan capaz como Chen Donghe casarse con un miembro de la familia Li, asegurando así la continuidad de un linaje tan valioso. Valiente, confiable y talentoso. A sus 15 años, ya se encuentra en la tercera etapa del reino de la respiración embrionaria y promete alcanzar el reino del cultivo de Li, respondió Li Jintian con calma. Li Xuanxuan asintió con aprobación. ¿Quién entre los hombres de los pueblos puede compararse con él? Deberías pasar más tiempo con él regularmente. Continuó en voz baja y tranquilizadora. Li Jintian escuchó el consejo personal de Li Xuanxuan y luego abandonó el patio aturdido. Chen Donghe ya había desaparecido de la entrada. Mientras caminaba por el sendero de piedra, Li Jintian sintió de repente una profunda sensación de insignificancia e inquietud. Ella miró hacia la luna brillante. «Cómo me gustaría tener también un orificio espiritual». Capítulo 113. La muerte de Jianixi. Jianixi, vestido de cuero y adornado con plumas de ave, empuñaba una lanza de hueso animal mientras ascendía a la plataforma. Su aura era la del reino del establecimiento de la fundación, realzada únicamente por el brillante amanecer que envolvía su figura, iluminándolo con un resplandor divino. Una multitud de miembros de la tribu del monte Yue se arrodilló con devoción bajo la plataforma, con los ojos llenos de esperanza y anticipación. Creían que Jianixi, su rey, inauguraría una nueva era, poniendo fin al siglo de caos del monte Yue. Sin embargo, en contraste con la ferviente emoción de sus súbditos, la mirada de Jianixi solo proyectaba burla y desdén. De pie, rígido sobre la plataforma, observaba fríamente a la gente arrodillada del monte Yue bajo él. «Jianixi, es la hora», dijo con voz áspera el anciano chamán a su lado, envuelto en una túnica negra. Blandía un cetro hecho con la cabeza de una bestia, que exudaba el aura del reino del establecimiento de la fundación. Su voz ronca resonó en los oídos de Jianixi. «No demores más esto. Mientras mueras en paz, perdonaremos a tu gente», continuó el viejo chamán, con una expresión teñida de impotencia mientras maldecía interiormente a quienes lo habían obligado a estar en esta situación. Parece que Jianixi ha presentido desde hace tiempo que algo anda mal. Con razón se han estado echando la culpa mutuamente. He estado recluido demasiado tiempo y pensé que sería fácil, pero parece que me equivoqué. Obligarlo a convertirse en chivo expiatorio no es tarea fácil. Sin heredero ni esposa, su única preocupación son los cientos de miles de habitantes del monte Yue. Solo podemos usar esto para chantajearlo. Si él mismo no hubiera ascendido a este altar, habríamos tenido que recurrir a la fuerza.
Jianixi lo miró con desprecio y apretó con más fuerza su lanza. Lentamente, avanzó con cautela, y los patrones en la plataforma alta casi de inmediato comenzaron a brillar en rojo. Anciano, déjame preguntarte, ¿alguna vez has gobernado súbditos y liderado un ejército?, preguntó Jianixi sin previo aviso. El anciano chamán notó el desdén en el rostro de Jianixi. Había desaparecido la impotencia que había mostrado días atrás al tener como rehenes a cientos de miles de habitantes del monte Yue. Su corazón latía con inquietud y se le erizaron los pelos al advertir. Jianixi, piensa en los cientos de miles del monte Yue y reconsidera tu acción. Jianixi se rió, sin poder ocultar la ira y la malicia en su voz. El ejército es mi lanza, el pueblo es mi carro, nadie debe morir por su arma, gruñó. El anciano chamán sintió de repente que algo andaba mal al oír esta declaración. Sintió el maná que emanaba del cuerpo de Jianixi, tan poderoso que parecía capaz de aplastar incluso el mismísimo chakra del paisaje profundo. Presa del pánico, gritó. Maestro. De repente, el cielo se oscureció mientras los vientos aullaban amenazantemente. Una enorme mano esquelética descendió del cielo, con el objetivo de suprimir el creciente poder de Jianixi. Pero antes de que pudiera siquiera tocar un pelo de su cuerpo, una profunda luz del este la interceptó, deteniendo su avance. Con un crujido resonante, los 6 chakras del cuerpo de Jianixi se hicieron añicos, junto con los cimientos del Dao. Sangre carmesí brotó de su cuerpo y el rostro del viejo chamán palideció por la sorpresa. ¿Qué quieres, mujer?, preguntó Jianixi con calma mientras se quitaba la armadura. Quiero que vivas, rey. La escena cambió abruptamente y Jianixi explotó en una lluvia de sangre ante los miembros de la tribu del monte Yue, tiñendo el altar de un rojo intenso y brillante. Uno de sus globos oculares voló varios metros de distancia y se detuvo frente a una mujer arrodillada del monte Yue. La mujer del monte Yue, con su hijo atado a la espalda, reaccionó como si la hubiera mordido una serpiente. Saltó de inmediato con un grito antes de recogerlo y sostenerlo en sus manos temblorosas. Su rostro brilló entre tonos verdes y blancos, y un segundo después, tosió y expulsó sangre fresca. Un silencio denso cubrió la tierra, sofocando al ejército y a la gente que se encontraba abajo, dejándolos sin palabras. Nubes oscuras se acumularon rápidamente en el cielo, acompañadas de relámpagos, mientras ráfagas de viento azotaban cada rincón de la tierra. ¿Quién? Un murmullo resonó en los oídos del anciano chamán. Inmediatamente se arrodilló, temblando incontrolablemente. A pesar de su formidable cultivo, no sentía ninguna seguridad. En ese momento, solo la desesperación llenó el corazón del viejo chamán. No es un viejo amigo. Es un cultivador recién ascendido del reino de la mansión púrpura. ¿Quién es? Los estruendosos gritos de ira resonaron en los oídos del anciano chamán. De repente, sin previo aviso, los cultivadores del monte Yue y en el altar estallaron en una lluvia de carne roja. La plataforma elevada, construida con barro y ladrillos, se derrumbó al instante. Esto tuvo un efecto en cadena. Lodo, arena y grava cayeron en cascada desde la plataforma. La atmósfera fangosa y terrosa llenó todo el Huetín en cuestión de segundos. ¿Quién le enseñó a destruir su cultivo y desintegrar su cuerpo? ¿Quién? Un hombre de mediana edad, vestido permanecía en el vacío, mientras el anciano chamán permanecía de rodillas, cubierto de tierra. Levantó la mano con expresión tiránica. ¿Cuántos años han pasado desde que alguien fue capaz de infligirme una pérdida tan significativa? Su aura majestuosa reverberó en todas direcciones, haciendo temblar a todos los miembros de la tribu del monte Yue reunidos en el Huetín. Maestro, ese fue un hechizo de luz profunda. Probablemente sea obra de la puerta del diablo. El viejo chamán sintió un escalofrío al tartamudear una respuesta. Entonces, escuchó al cultivador de mediana edad del reino de la mansión púrpura declarar fríamente. Puerta del diablo chi azul, ¿eh? Cuando estaba en la cima de mi poder, solo era una pequeña secta que custodiaba una puerta de montaña rota. Y ahora, se atreven a desafiarme. El hombre partió inmediatamente en su lanzadera tan pronto como terminó de hablar, dejando al viejo chamán arrodillado en silencio por un largo tiempo antes de que finalmente encontrara el coraje para levantar la cabeza nuevamente. Decenas de miles de habitantes del monte Yue permanecieron agachados en el suelo, llorando en silencio. Decenas de miles de inciensos se transformaron en un de resentimiento gris claro que flotó sobre el Huetín. Rey, los habitantes del monte Yue lloraron y se arrodillaron alrededor del globo ocular marrón, lo único que quedaba de su líder. Sin embargo,
Su atención se vio atraída por el susurro de unas alas que se acercaban lentamente desde la distancia. «Langostas, langostas». Los guardias de la muralla de la ciudad gritaron estas palabras en voz alta mientras un enorme enjambre de langostas grises y negras apareció en la distancia, oscureciendo el cielo mientras volaban libremente sobre el Huetín, consumiendo todo el de resentimiento que se había condensado durante la sequía. BZZZ. Las langostas volaron hacia la gente, causándoles un dolor intenso mientras los habitantes del monte Yue gritaban de agonía, pisoteándose y empujándose unos a otros, intentando evitar el paso de las langostas. Se desató el infierno en todo el Huetín. Rey. Al ver la multitud arremolinándose rápidamente, la mujer que llevaba a su hijo lo levantó rápidamente y lo empujó con todas sus fuerzas hacia una roca baja. Llegó justo a tiempo, y casi de inmediato fue engullida por la multitud, reducida a un montón de sangre, carne y huesos rotos en el suelo. En medio del sonido abrumador del zumbido de las alas de las langostas, el sol dorado de la mañana fue oscurecido por nubes oscuras, sumiendo una vez más las colinas del norte en la oscuridad. La humedad llenó el aire y los pueblos resonaron con risas alegres mientras los aldeanos llevaban diversos contenedores, esperando ansiosamente el aguacero torrencial. Por fin está lloviendo. La tristeza en el rostro de Li Xuanxuan se disipó al sonreír, observando a los habitantes del pueblo bullicio. La prolongada sequía, que había durado 8 meses, finalmente había terminado con la lluvia. A su lado, Li Xuanling permanecía en silencio, con una expresión de alegría. La espada en su mano brillaba con un tono grisáceo, indicando su éxito con el aura profunda de la espada de agua. Li Jintian se sentó junto a la ventana con una sonrisa, mirando las gotas de lluvia caer sobre el camino de piedra. Chen Dongge estaba de pie junto a ella, mirándola en silencio. «Dongge». Li Jintian habló de repente, sorprendiendo a Chen Dongge, quien se sonrojó casi instantáneamente al ser tomado por sorpresa. Tartamudeó apresuradamente. «Cuéntame qué hizo mi padre en el oeste», le pidió. La expresión de Chen Dongge se iluminó y comenzó a relatar los acontecimientos del oeste. Li Jintian escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Mientras tanto, la majestuosa lluvia caía por todos lados, y los aldeanos, con una sonrisa de alegría, se regocijaban bajo el intenso aguacero. Litonya se elevó entre las nubes, con el ceño visiblemente relajado. «Excelente lluvia, realmente excelente», comentó, lanzando una mirada hacia el oeste, donde el aura sofocante había desaparecido. «Supongo que Jianixi está muerto. Tendremos que esperar las noticias antes de que finalmente podamos respirar aliviados». Tener un enemigo como Jianixi siempre lo mantenía alerta. Si Jianixi pereciera, las 15 aldeas del monte Yue no serían rival para Litonya. Incluso con una mano atada a la espalda, podría vencer a todos los cultivadores y, además, con el sacrificio de sangre realizado. Me pregunto cuántos cultivadores quedan entre el monte Yue. Lamentablemente, los límites territoriales establecidos por los cultivadores del reino de la mansión púrpura en el monte Yue y la secta del estanque azul impidieron que Litonya expandiera su dominio, ya que había anexado aldeas cercanas. Cuando descendió al patio, Litonya fue recibido por la sonrisa de bienvenida de Liu Roxuan. «Has vuelto, querida». Liu Roxuan llevaba muchos años cultivándose, pero solo había alcanzado la tercera etapa del reino de la respiración embrionaria. Su talento natural no era particularmente destacable, y había estado practicando una técnica de grado 1 del reino de la respiración embrionaria que obstaculizaba su progreso. Al mirarla ahora, ya tenía mechones de cabello blanco en las sienes. Respondió Litonya con suavidad. Él y Liu Roxuan llevaban casi 20 años juntos y se conocían muy bien. Al tomarle la mano, notó un atisbo de preocupación en la expresión de Liu Roxuan. «¿Qué pasa?», preguntó, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Liu Roxuan bajó la mirada. Sus ojos estaban teñidos de tristeza. «He seleccionado algunas concubinas para ti. Están esperando afuera». Confundido, Litonya despidió a las mujeres y se rió entre dientes. «¿En qué estabas pensando?», preguntó con ternura. Liu Roxuan explicó con suavidad. «Sé que mis talentos son limitados y me temo que nunca alcanzaré el reino de cultivo y no podré estar a tu lado para siempre, y Xuanling es nuestro único hijo». Litonya dudó, lidiando con la verdad tácita de que la distribución de los recursos del clan siempre había favorecido a los individuos con mejores talentos, dejando a Liu Roxuan desatendida debido a sus modestas habilidades. Parecía improbable que lograra un avance en su cultivo sin un cambio significativo. «Yo», comenzó Litonya,
sin encontrar las palabras adecuadas. Sus principios le impedían priorizar las necesidades de su esposa sobre las del clan. Sin embargo, antes de que pudiera expresar sus pensamientos, notó que Liu Roxuan sacudía suavemente la cabeza. No me refiero a eso. No soy bueno en la lucha y carezco de talento innato. Incluso si alcanzara el reino de cultivo probablemente sería inútil. Jamás me atrevería a malgastar los recursos del clan. Solo deseo que tengas más herederos. Conmovido por sus palabras, Litonya negó con la cabeza en respuesta. No hace falta decir más. Vengo de una familia humilde de agricultores. Tener varias esposas y concubinas no es mi estilo. Xuanling es una niña obediente y sensata. Aún no he podido expresarle mi gratitud. Antes de que Liu Roxuan pudiera decir algo más, Litonya la silenció suavemente inclinándose y susurrándole al oído. Si deseas tener otro hijo, entonces pongámonos a trabajar. Capítulo 114. Gran Zorro. Li Yuyan regresó a la ciudad varios meses antes del fallecimiento de su padre, Li Chengfu. El funeral fue solemne, con la asistencia de representantes de la familia principal para ofrecer sus condolencias. Li Yuyan agradeció personalmente a cada invitado antes de pasar un rato a solas en la sala funeraria, reflexionando en silencio frente al ataúd de su padre. Su relación con sus hermanos mayores era excesivamente formal y respetuosa, lo que le resultaba un poco incómodo. La muerte de Li Chengfu pareció ser pacífica, apenas lo suficiente como para ver el regreso de Li Yuyan antes de fallecer en silencio en su cama. Fue casi un alivio para el despedirse por última vez antes de su último aliento, estrechando con ternura la mano de Li Qiyan. Mirando la sala funeraria envuelta en tela blanca, Li Yuyan recordó vagamente cuando tenía 7 años y Li Chengfu, al escuchar que la familia principal estaba probando a los niños en busca de orificios espirituales, lo tomó y abandonó la casa sin decir palabra. Los dos caminaron un rato por el sendero de piedra y él le preguntó a su padre: «Papá, ¿a dónde vamos?» «Buscando inmortales», rió Li Chengfu. Tras regresar a la familia y retomar el apellido Li, los aldeanos y los miembros de la familia ya acudieron uno tras otro para congraciarse. Li Chengfu, entusiasta y capaz, no solo mantuvo a sus hermanos a raya y se aseguró de que nunca le causaran problemas a Li Yuyan, sino que también se hizo útil en el clan. Sus contribuciones hicieron que esta rama prosperara día a día. Un día, Li Chengfu simplemente había bebido demasiado. Cuando era pequeño y cazaba ratones gordos en el campo, me di cuenta de que había 3 personas inteligentes en el pueblo. Uno era Li Mutian y el otro Chen Erniu. Uno era tremendamente tranquilo, el otro era inteligente y capaz. Rió entre dientes, en un estado de embriaguez. ¿Y el tercero?, preguntó Li Yuyan con una sonrisa. Es Ye Chengfu. Li Chengfu se rió con ganas, con los ojos nublados por la borrachera, y la copa de vino se sacudía violentamente con cada risa cordial. Li Yuyan se despertó repentinamente de sus recuerdos y miró una vez más a Li Chengfu, que yacía en el ataúd. En ese momento, un niño pequeño entró corriendo, dando saltos con una tela blanca atada a la frente. Miró a Li Yuyan con los ojos llenos de lágrimas. «Papá». Mientras sostenía a su pequeño hijo en sus brazos, los pensamientos de Li Yuyan vagaban. A los 8 les falta un orificio espiritual. ¿Dónde está entonces la esperanza para nuestro linaje? Como su padre, solo puedo asegurarles una vida de riqueza. Sin un orificio espiritual, incluso podrían morir antes que yo. Murmuró estas palabras para sí mismo, y sus ojos se nublaron con una expresión ilegible. Justo cuando le decía estas palabras al niño, entró un soldado del clan, haciendo una profunda reverencia. «Tío del clan, el jefe de familia te llama». Li Yuyan se levantó rápidamente, se arregló la ropa y se dirigió apresuradamente al monte Lijing. Caminando por el sendero de piedra, se encontró con un enorme cadáver de serpiente tendido en el suelo con intrincados patrones. «¡Qué criatura tan larga!», exclamó Li Yuyan con admiración. Sin esperar a que Li Xuanxuan hablara, inmediatamente se inclinó y comenzó a sellar a la criatura demoníaca con una técnica de sellado espiritual. «¿Cómo va tu cultivo, tío del clan?», preguntó Li Xuanxuan con una sonrisa radiante. «He condensado el chakra esencia azul y he alcanzado la 4ª etapa del reino de cultivo embrionario», rió Li Yuyan con cariño en respuesta mientras Li Xuanfeng, que estaba puliendo su arco, permanecía en silencio con su ropa blanca, claramente de humor sombrío. Un soldado del clan, jadeando pesadamente y empapado en sudor, corrió y le susurró con urgencia a Li Xuanxuan. «Jefe de familia, han llegado noticias de las montañas más allá. Jianixi ha muerto».
asesinado durante la gran ceremonia en el monte Yue. Li Xuanxuan se quedó atónito por un momento mientras procesaba la noticia, y momentos después, la alegría se iluminó en sus ojos. Se levantó rápidamente y les dijo a los dos: Jianixi ha muerto. Pensar que lo asesinaron en la gran ceremonia. Ahora, por fin podemos dormir en paz. ¡Qué gran alivio! Ambos hombres quedaron desconcertados, pero Li Xuanfeng se mostró excepcionalmente estoico y ni siquiera parpadeó ante la noticia. Esa fue una salida fácil para él. Su voz era fría, casi incrédula. La expresión de Li Yuyan se volvió compleja mientras decía en voz baja: Durante mi estancia en los territorios del monte Yue, vi cuánto lo veneraba la gente. ¿Cómo pudo alguien tan amado ser asesinado? Li Xuanxuan asintió y tomó la palabra con una pregunta. Además, estaba al menos en la cima del reino de cultivo y ¿quién más que un cultivador del reino del establecimiento de la fundación podría matarlo? Hay muchas dudas, las aguas son profundas. ¿Y el segundo tío? Quizás sea el único que sepa el quid de la cuestión, preguntó Li Xuanxuan, levantando la vista. Fue a matar demonios, respondió Lu Xuanfeng sacudiendo la cabeza. Li Tongya siguió las venas de la montaña hacia un lugar que recordaba, y bajo un acantilado, encontró un gran baniano con hojas blanquecinas. Se alzaba orgulloso en la ladera, con sus hojas blancas esparcidas por el suelo, creando un mosaico blanco. Tras encontrar el lugar de memoria, vio un gran zorro rojo profundamente dormido junto al árbol. Se detuvo en seco y el zorro levantó las orejas bruscamente, entrecerrándolas para fijar sus ojos pequeños y brillantes en él. Li Tongya observó en silencio un rato. Este demonio se encontraba en la quinta capa celestial del reino de cultivo de Yi. Lo había visto antes cuando buscaba una ofrenda de talismán de Yi. En aquel entonces, su aura lo intimidaba desde la distancia, pero ahora, con su cultivo mejorado, pensó que era una buena oportunidad para poner a prueba sus habilidades con la espada. Los ojos del zorro estaban muy vivos, mirando la espada en su mano y luego lamiéndose las patas. Abrió la boca y habló lentamente, para su sorpresa. Yo nunca he comido humanos. Li Tongya quedó momentáneamente atónito, observando al zorro con su sentido espiritual, confirmando que efectivamente se encontraba en el quinto nivel celestial del reino de cultivo y no en el reino del establecimiento de la fundación. Era la primera vez que se topaba con un demonio con tanta inteligencia espiritual, además de la capacidad de refinar huesos. Compañero daoísta, solo deseo entrenar contigo, eso es todo. Al notar que el zorro se quedaba mudo, Li Tongya no pudo evitar reír y alzó la mano para atacarlo. El zorro saltó de inmediato, extendiendo las patas para bloquear su ataque, y por un instante, el sonido de metal chocando resonó en el silencio. Después de docenas de movimientos entre el hombre y el zorro, Li Tongya lentamente ganó confianza, creando distancia de manera constante para liberar el Li de la espada para cortar. El zorro demonio claramente fue tomado por sorpresa por este ataque, pero aún así logró bloquear varios golpes del Li de su espada antes de abrir su boca para escupir una serie de fuegos de zorro. El fuego del zorro, rojo como la llama, se dirigía directamente hacia Li Tongya, quien retrocedió varios pasos aturdido. Afortunadamente, Li Tongya estaba protegido por su verdadera esencia. El fuego del zorro, siguiéndolo como una sombra decidida, crepitó contra la verdadera esencia protectora de Li Tongya. Li Tongya utilizó varios ataques de esencia verdadera para extinguir el fuego del zorro, pero esto le había dado la oportunidad al zorro de atacar, listo para enfrentarse a Li Tongya en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Li Tongya estaba bien preparado y ya había envainado su espada para reunir fuerzas. Su mano brilló con fuerza y desató la técnica del corte lunar celestial, erizando el pelaje del zorro mientras éste retrocedía, escupiendo varios fuegos de zorro en un intento desesperado por neutralizar el Li de la espada. Solo entonces logró defenderse del corte de la luna celestial, y cuando varios Is de espada se acercaron, el zorro aulló. ¡Alto! ¡No más! Mi superior es un general demonio. No puedes matarme. Chilló el zorro, y su voz parecía haberse suavizado. Li Tongya se detuvo y su espada quedó suspendida en el aire, decidido a aprovechar la oportunidad para obtener información. Envainó la espada y sonrió. Tu fuego de zorro es realmente formidable, comentó, levantando una ceja mientras miraba al zorro. No es tan formidable como tu espada, murmuró el zorro en respuesta. El zorro suspiró suavemente, mostrando un indicio de derrota humanizada, antes de acomodarse debajo del gran árbol baniano. ¿Eres tú, el inmortal del clan al pie de la montaña?
Hay uno que usa un arco y ha matado a muchos demonios. ¿Lo conoces? Inmediatamente después de oír al zorro mencionar a un usuario de arco, supo de inmediato a quién se refería. Ahuecó el puño antes de responder. Gracias por su indulgencia, compañero daoísta. De hecho, es un miembro más joven de mi familia. El zorro chasqueó los labios y comenzó a acicalarse el pelaje, sin responder de inmediato. ¿Cuántos muertos no me importa? Pero no molestes a ese jabalí gigante. Los demonios de las afueras son tuyos para cazarlos, dijo con voz perezosa. ¿Puedo preguntar por este general demonio?, preguntó Litonya mientras ahuecaba el puño. El zorro se levantó y se estiró, apretando los dientes. Es un demonio cerdo del reino del establecimiento de la fundación, que controla a todos los demonios de esta zona. Muy dominante, debo decir, come esto y aquello, exigiendo que le ofrezca brotes de bambú espiritual todos los años. Litonya asintió lentamente, asimilando las palabras del zorro. De hecho, hay demonios del reino del establecimiento de la fundación en estas montañas. Afortunadamente para mí, no penetré más profundamente en el terreno y simplemente rodeé las afueras. Capítulo 115. Noticias secretas del demonio zorro. Al ver la expresión desolada del zorro, Litonya sintió un vuelco en el corazón. Metió la mano en su bolsa de almacenamiento y sacó una bolsa de arroz espiritual, ofreciéndosela con una sonrisa. Zorro, mira esto. El pelaje rojizo del zorro crujió al bajar la cabeza para olfatear la ofrenda. Parpadeó con interés antes de dar un mordisco tentativo. Qué fragante. Es arroz espiritual, ¿verdad? Qué delicia tan especial. He oído que a los cultivadores inmortales les encanta. Hizo una pausa pensativa. Si quieres que haga algún trabajo para ti, no me conformo a menos que haya 180 jin sobre la mesa. Litonya rió suavemente, calculando mentalmente que 180 jin equivalían simplemente a una piedra espiritual. Si pudiera intercambiarse por la ayuda de una criatura del reino de cultivo sería un trato realmente lucrativo. Reprimiendo su vacilación inicial, Litonya contraatacó con una propuesta. Si puedes responder algunas de mis preguntas, esta bolsa de arroz espiritual será tuya. El zorro alzó las orejas y aceptó la oferta con entusiasmo. Litonya le lanzó el arroz espiritual y preguntó, ¿sabes algo sobre el general demonio? Por supuesto, respondió el zorro con seguridad antes de comenzar su explicación. Ese demonio cerdo es una criatura del reino del establecimiento de la fundación, con 8 demonios menores en el reino del cultivo y bajo su mando. Recolectan objetos espirituales para él y habitan en una cueva demoníaca a 200 li al sur de aquí. Quienes hemos alcanzado el reino del cultivo y en esta región somos capturados, marcados con un sello entre las cejas y enviados de vuelta a montar guardia. Después de decir eso, el zorro olió la bolsa de arroz y luego miró a Litonya con cautela. ¿De verdad me vas a dar esto? No lo habrás envenenado, ¿verdad? Sin embargo, desafortunadamente para el zorro, Litonya estaba demasiado intrigado por la historia del demonio cerdo y no prestó atención, y en su lugar presionó para obtener más información. ¿Qué hace la foca? ¿Te hizo lo mismo el demonio cerdo? El zorro levantó la cabeza desafiante y resopló. HMPH. Entre las 6 cuevas del monte Dalí, una de las maestras de la cueva es la abuela de los demonios zorro. Si ese demonio cerdo se atreviera a arrebatarnos nuestra espiritualidad, estaría cortejando a la muerte. Sin embargo, la expresión desafiante del zorro pronto se volvió sombría. Esta espiritualidad, criaturas demoníacas como nosotros absorben la esencia del sol y la luna. Tras condensar los 6 chakras, se formará un rastro de espiritualidad entre nuestras cejas. Si se destruye, también lo hará nuestra cultivación y nuestro esencial. Estos también se desintegrarán. No es más que una vulnerabilidad en manos de ese demonio cerdo. Veo. Litonya asintió en comprensión después de comprender los métodos del cerdo demonio. Observando al zorro que volaba alrededor del arroz espiritual, preguntó en voz baja. ¿Conoces a algún demonio del reino de cultivo y que no haya sido capturado en esta zona, compañero daoísta? Hay 6 más en esta zona, pero conocer sus ubicaciones te costará dinero, respondió el zorro con una sonrisa traviesa. Litonya simplemente se rió y preguntó, ¿cuánto tiempo has vivido? 300 años más o menos, respondió el zorro con naturalidad. Apoyado en la raíz de un árbol, continuó. Pasé mis primeros 60 años en la ignorancia. No fue hasta los 60 que condensé el 5º chakra y recuperé la memoria. A los 277 años, condensé una bocanada de espiritual en mi estómago y avancé hacia el reino de cultivo de Li.
Esto marcó el comienzo de mi cordura, similar a la de un humano. Luego pasé otros 100 años cultivándome en solitario, alcanzando la quinta capa celestial del reino de cultivo de Li. Casi 400 años. Exclamó Litonya con envidia. Criaturas demoníacas como tú sí que tienen longevidad, quienes hemos alcanzado el reino de cultivo y solo tenemos 200 años de vida. El zorro, sin embargo, respondió desanimado con una sonrisa agridulce. ¿Qué envidia hay? Los zorros que han alcanzado el reino de cultivo y tienen una vida de 500 años, y yo estoy llegando al final de la mía. Solo he tenido sabiduría espiritual durante los últimos 100 años, más o menos. Los primeros siglos los pasé en la ignorancia. Así que, no es tan ventajoso como ser un inmortal como tú. Litonya asintió en señal de comprensión antes de ser golpeado por una repentina comprensión. Hace 300 años, hubo una batalla en las colinas del norte. ¿Puedes recordar algo al respecto?, preguntó esperanzado. ¿Batalla? El zorro reflexionó un momento y murmuró. Recuerdo que sí hubo una batalla. Estaba acurrucado en la cueva esa noche, y la tierra tembló más de una vez. Las voces de esos inmortales eran como truenos, diciendo que querían que les entregaran algo. Al ver la expresión ansiosa de Litonya, el zorro tartamudeó levemente y continuó. ¿Algo, como un decreto secreto? En aquel entonces, solo era un demonio menor del reino de la respiración embrionaria, así que no recuerdo mucho. Litonya investigó con cuidado durante un rato, pero no consiguió más información, por lo que decidió rendirse, aunque a regañadientes. Decepcionado, negó con la cabeza, solo para notar que el zorro aún tenía aspecto de culpabilidad y la cabeza gacha. Escuché un rumor sobre las colinas del norte, admitió finalmente el zorro. Litonya levantó la cabeza con interés al instante mientras el zorro continuaba. Una vez oí pasar a un zorro anciano que me contó sobre nuestra abuela en la cueva. Solía mendigar comida aquí, en las colinas del norte, cuando tenía unos 300 años. Estaba dormitando en la cueva cuando un inmortal de pelo blanco la sacó de repente del agujero del árbol. Hizo una pausa, como para ordenar sus pensamientos antes de continuar. El cultivo del inmortal de pelo blanco era insondable. Recuerdo que le preguntó a mi abuela, ¿alguna vez has comido un humano, pequeño zorro? En aquel entonces, las colinas del norte acababan de atravesar una guerra y aún no estaban habitadas, así que mi abuela respondió que nunca. Litonya escuchó atentamente mientras el zorro continuaba con la historia. El zorro había imitado a la perfección la voz etérea del inmortal mientras tartamudeaba con la suya. Su actuación casi le valió a Litonya un aplauso, y él se divirtió bastante. El inmortal de cabello blanco dijo entonces: «Hay un grupo de aldeanos al pie de esta montaña. Cuídalos y protégelos durante 200 años, y te concederé una bendición». La abuela asintió y el inmortal se dio un golpecito entre las cejas y dejó una marca allí antes de partir. Litonya preguntó con entusiasmo: ¿qué bendición recibió? ¿Cómo voy a saberlo? El zorro puso los ojos en blanco y continuó: por lo tanto, los zorros del monte Dalí nunca comen personas. Aunque han pasado 200 años, la abuela aún mantiene a raya a los demonios del monte Dalí. Hace unos años, un pájaro se comió a una persona al pie de la montaña. La abuela montó en cólera. Ahuyentó al pájaro y le prohibió acercarse al monte Dalí, o se lo comería. Oh, asintió Litonya. Nuestra familia Li también lleva 300 años cultivando en estas laderas del norte, pero nunca he oído hablar de ninguna familia con un inmortal entre sus ancestros. Dudo de la veracidad de esta historia, pero por ahora, mejor presto atención. Miró al zorro y le preguntó: ¿tienes un nombre, compañero daoísta? El zorro chilló: siempre me he quedado bajo este baniano. Todos me llaman el zorro baniano blanco. En cuanto a los apellidos, a los demonios no nos importan esas cosas. Litonya asintió, ahuecó el puño respetuosamente y dijo: me llamo Litonya. He aprendido mucho con la conversación de hoy. Volveré a visitarte dentro de unos meses, compañero daoísta. Mientras Litonya se alejaba a merced del viento, el zorro dejó escapar un largo suspiro y se desplomó en el suelo con un golpe sordo. Tomó un bocado de arroz espiritual y lo saboreó con cuidado con un satisfactorio chasquido de mandíbulas. Esto es realmente fragante, murmuró el zorro en voz baja para sí mismo con disfrute. Li Xuanzhuan asumió el cargo de jefe de familia, y un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Aunque los miembros de la secta principal aún vestían de blanco, todos se estaban acostumbrando poco a poco al liderazgo de Li Xuanzhuan. Litonya se recluía en las montañas la mayor parte del tiempo,
mientras que Li Xuanfeng dedicaba la mayor parte de su tiempo a exterminar demonios y cultivar. Li Xuanxuan se había convertido en la figura de autoridad, tanto nominal como real, de la familia Li. A sus 20 años, manejaba los asuntos familiares con cautela, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sentado en su asiento en el patio principal con Li Xieben de pie a su lado, Li Xuanxuan sonrió y miró a Chen Dongge. ¿Ya has tomado una decisión?, preguntó. Chen Dongge ahuecó el puño y frunció el ceño, diciendo: el asunto de unirme a la familia principal es de suma importancia. No puedo tomar una decisión precipitada. Necesito volver a casa para consultar con mi padre primero. Li Xuanxuan dejó su tazón de té y respondió con amabilidad: sí, pero no deberías preocuparte tanto. Después de todo, la regla familiar establece que solo los de la secta principal pueden practicar la técnica y del Río 1. Esta es una oportunidad que he encontrado para ti tras suplicarle a mi segundo tío. Chen Dongge asintió con gratitud, ahuecó el puño y se fue. Luego, Li Xieben pidió que alguien retirara la taza de té que había utilizado Chen Dongge. El jefe de familia, Xuanfeng, también tiene 14 años ahora. Es hora de considerar su matrimonio también. Tienes razón, asintió Li Xuanxuan con un breve asentimiento. Desplegó las fichas de madera en su mano y calculó un momento antes de hablar. ¿Cuántos talismanes envió el segundo tío al pie de la montaña este mes? 5. Cabeza de familia. La tinta y el papel para talismanes se están agotando en casa. Xuanfeng tendrá que ir al mercado este mes, señaló Li Xuanxuan. A medida que la mano de obra del clan aumentaba gradualmente, los campos espirituales del terreno se habían desarrollado plenamente. Tras deducir los tributos a la secta del estanque azul y las provisiones para los cultivadores familiares, aún quedaba un excedente. Sin contar los tributos, aún nos sobra un excedente de 300 hin de arroz espiritual al año. El salario anual del clan para los cultivadores de las sectas principales es de 10 hin, el de las sectas menores de 5 hin y el de las filiales de 1 hin, lo que suma un total de 86 hin. Aún queda un saldo equivalente a 2 piedras espirituales. Originalmente, la familia Li no contaba con muchos cultivadores. Sin embargo, quienes provenían de las 4 ciudades y poseían orificios espirituales se habían unido a ella mediante matrimonio, convirtiéndose principalmente en cultivadores de sectas menores, por lo que tenían derecho a una recompensa de arroz espiritual. El segundo tío puede extraer unos 60 talismanes al año, que se venden por 20 piedras espirituales cada uno. Tras deducir los costos, puede ganar unas 2 o 3 piedras espirituales. Con Xuanfeng y Dongge cazando bestias demoníacas en las montañas, los ingresos anuales pueden alcanzar 7 piedras espirituales. Ese es aproximadamente el precio de un artefacto de arma del reino de la respiración embrionaria. Había más de 70 piedras espirituales en el inventario familiar. La familia Li había estado ahorrando para construir una formación para el monte Lijing, así que cada piedra espiritual obtenida le traía felicidad a Li Xuanxuan. Capítulo 116. Buscando una alianza. Dentro de unos años, será hora de ir a la prefectura a pagar los tributos e informar del surgimiento de los cultivadores y en nuestra familia Li. Para entonces, sería mejor tener un buen centenar de piedras espirituales guardadas. Así podría contratar a un maestro de formación para que establezca una formación aquí. Li Xuanfeng se había recluido hacía unos días. Para un cultivador en la cima del reino de la respiración embrionaria, el reino del cultivo de Li estaba a su alcance. Li Tongya le había entregado la técnica del corte frontal dorado y el afilado de la piedra dorada para ayudarlo a ascender al reino del cultivo de Li. La técnica del filo de luz dorada de la familia He también era de grado 3, comparable a la técnica del Río I1. Al contrario, era más adecuada para arqueros como Li Xuanfeng. Por ello, Li Tongya se la había entregado con la esperanza de que Li Xuanfeng fuera al pico coronado de nubes como representante de la familia Li para presentar los tributos la próxima vez. Aunque Li Tongya había alcanzado el reino de cultivo y su velocidad de cultivo era asombrosa. Tras recibir el talismán de la ballena larga del océano profundo, experimentó una serie de avances y ya había alcanzado la 5ª capa celestial del reino de cultivo y la última vez que fue a pagar los tributos, apenas estaba en la cima del reino de la respiración embrionaria. Tal progreso inevitablemente atraería atención no deseada. Li Tongya era cauteloso y naturalmente no estaba dispuesto a correr tal riesgo. Aunque Li Xuanfeng era considerado un talento asombroso por abrirse paso hasta el reino de cultivo y a la edad de 15 años, para Li Tongya,
que había pasado sus primeros 30 años avanzando lentamente para alcanzar de repente la quinta capa celestial del reino de cultivo y en 5 años, definitivamente levantaría sospechas. ¿Está el segundo tío en reclusión?, preguntó Li Xuanxuan. El tío del clan ha estado recluido durante unos días y se dice que está trabajando para estabilizar su cultivo, respondió Li Xieben asintiendo. Después de hacer los arreglos necesarios para la familia, Li Xuanxuan estaba a punto de levantarse, pero fue interrumpido cuando un soldado del clan se apresuró a llegar a la puerta. Reportando al jefe de familia, la aldea de Lichuankou ha enviado a alguien. Un grupo del monte Yue llegó del oeste, trayendo consigo una hilera de carros y esclavos, diciendo que eran del monte Yue oriental que venían a pedir ser subyugados. Subyugación. Li Xuanxuan se congeló y casi rió a carcajadas cuando escuchó el anuncio del soldado. Nosotros y el monte Yue pertenecemos a 2 grandes potencias. Por muchas aldeas que haya estado pidiendo ser subyugadas, no nos atreveríamos a aceptarlas. ¿Qué significa eso? Parece que este Mujiao mantiene tanto miedo que ya no puede quedarse quieto, dijo con una fría mueca. Jianixi había muerto, y en menos de un año, todo el monte Yue quedó destrozado y dividido en varias fuerzas pequeñas. Había vagabundos y espadachines por todas partes. Los informantes de Li Xuanxuan en el oeste habían escuchado la noticia de que Mujiaoman había consolidado 6 o 7 aldeas cerca del territorio de la familia Li, y lo había llamado 10.000 Montes Yue, también conocido como Monte Yue del Este. Mujiaoman era el único cultivador y entre los 10.000 Montes Yue, y Litonya ahora era mucho más fuerte que él. Esto envalentonó a Litonya y Li Xuanxuan, quienes habían considerado cruzar la frontera para chantajear a Mujiaoman varias veces en múltiples ocasiones. Después de todo, el monte Gu nunca defendió el monte Yue. Mientras la familia Li no se anexionara territorio abiertamente, podían ser molestados la mayor parte del tiempo. Aunque el territorio del monte Yue era un caos, Litonya se mantuvo cauteloso y retrasó su viaje al oeste para reunirse con Mujiaoman. No quería arriesgar sus vidas y poner a prueba la paciencia de los del monte Gu, pero lo que no esperaba era que Mujiaoman enviara a alguien a llamar a su puerta él mismo. Ese grupo del monte Yue dijo que están dispuestos a formar alianzas mediante matrimonio político, comercio u ofrecer tributos, y solo piden una cosa a cambio. ¿Qué es?, preguntó Li Xuanxuan con curiosidad, mirando al soldado. Sin embargo, ya tenía una idea clara de lo que podría ser. Piden que los cultivadores y de la familia Li no crucen la frontera. Li Xuanxuan se echó a reír inmediatamente, sintiendo que toda su frustración acumulada en el pecho se aliviaba de inmediato. Cambian de actitud enseguida. Llevamos tantos años viviendo con miedo bajo la amenaza de Jianixi, y ahora le toca al monte Yue temer a mi familia, se burló con forzada diversión. Así es la vida en una tribu oriental. Muyalu, con un gran carro de cuero, piel y grano arrastrándose tras ella, dio unos pasos cautelosos hacia adelante mientras los soldados del clan nos observaban con cautela, con sus lanzas y largos sables listos. Hemos venido a rendirnos, anunció en voz alta un miembro de la tribu del monte Yue junto a Muyalu. Por desgracia para él, los soldados del clan de la familia Li le prestaron poca atención, con los ojos llenos de cautela. Muyalu dejó escapar un suave suspiro. En lugar de sentir pena por haber dejado su hogar, sintió una profunda envidia. La gente que vive aquí está bien vestida y bien alimentada. Todos tienen una expresión de satisfacción en sus rostros, y sus ropas son más refinadas que las de los nobles del monte Yue. Las armas que portan y sus armaduras son robustas y completas. Es asombroso. Hoy en día, las langostas han invadido las 15 aldeas, y hay gente en Gran Hueting que murió de hambre. La diferencia entre nuestras vidas es casi como la noche y el día. Los soldados del clan se separaron rápidamente y apareció un adolescente de aspecto astuto, vestido con una armadura de cuero. Muyalu rápidamente ahuecó su puño como solían hacer los orientales y se dirigió a él en voz baja. ¿Es usted el jefe de la familia Li? Muyalu se había esforzado por quitarse la pintura corporal con la que la habían marcado en casa y se adaptó rápidamente, aprendiendo la etiqueta de los orientales. Tras soportar numerosas reprimendas, finalmente aprendió a caminar y hablar con gracia. No me atrevería a decir eso. Soy Li Xieben, el líder del clan de la familia Li. Por favor, acérquese. Li Xieben guió a Muyalu hacia adelante, y un soldado del clan inmediatamente dio un paso adelante para desarmarla, asegurándose de que no fuera una cultivadora antes de permitirle acercarse a Li Xuanxuan. Li Xuanxuan se acarició la barbilla mientras observaba a Muyalu, admirando su belleza salvaje. Habló en voz baja.
¿Por qué el monte Yue Oriental ha enviado a alguien aquí? Muyalu bajó la cabeza rápidamente y explicó. Saludos, jefa de la familia Li. Soy Muyalu, la hermana menor de Mujia Oman. Estamos dispuestas a formar una alianza con su familia mediante comercio, matrimonio político o incluso mediante el pago de tributos. Solo pedimos que la familia Li se abstenga de cruzar la frontera para matar. Las palabras de Muyalu causaron conmoción entre los soldados circundantes. El monte Yue había saqueado sus tierras apenas el año anterior, pero ahora enviaban sus riquezas para congraciarse con ellos. El marcado contraste era realmente asombroso. Hemos pasado mucho tiempo buscando a los orientales que Jianixi secuestró anteriormente. Están en los vagones traseros y los estamos devolviendo a casa. Venimos sinceramente a buscar la paz. Si el jefe de familia está de acuerdo. Yo, Muyalu, estoy dispuesto a ser el primero en entrar en una unión política mediante matrimonio con la familia Li. Muyalu se refirió respetuosamente a los súbditos de la familia Li como orientales sin ninguna intención degradante, antes de presentar una caja de madera que contenía una fruta blanca. Nuestro gran rey ofrece esta fruta espiritual como símbolo de disculpa por nuestra agresión pasada. Esperamos que lo pasado quede atrás. Esta fruta espiritual ofrece grandes beneficios para los cultivadores de Yi. Esperamos que la acepten, dijo respetuosamente en voz baja. Li Xuanxuan la miró de reojo, y alguien se acercó de inmediato a recibir la fruta. Luego, con tono solemne, respondió: Por favor, denos un poco de tiempo. Primero necesitamos discutir este asunto con más detalle. Muyalu asintió con la cabeza y retrocedió. Li Xuanxuan le susurró al oído a Li Xieven: Que alguien libere a los cautivos primero. Con esas palabras, se giró y condujo a sus hombres hacia el monte Lijing. Los soldados del clan se movieron para liberar a los cautivos atados, lo que inmediatamente provocó algunos gritos de los miembros de la tribu del monte Yue. El gran rey de tu familia aún no ha aceptado nuestros términos. Muyalu frunció el ceño y estaba a punto de intervenir, pero antes de que pudiera hacer algo, uno de los hombres del monte Yue fue derribado, ensangrentado y sin 3 dientes. Tú. Muyalu detuvo rápidamente a la multitud y sacudió la cabeza con tristeza, dándose cuenta de que independientemente de si las negociaciones tenían éxito o no, estas posesiones y esclavos serían quitados. Litón ya llevaba solo unos días recluido cuando llamaron a la cueva. Frunció el ceño ligeramente. Adelante. Li Xuanxuan entró a su orden e informó respetuosamente. Segundo tío, el monte Yue ha enviado un enviado en busca de paz. Luego detalló los términos. Litón ya escuchó atentamente y respondió con voz profunda. Mujia Oman es un hombre fácil de leer, es impulsivo y le encantan las mujeres. Podemos esperar que trabaje, pero no grandes cosas. No es nada comparado con Jianixi, pero es bueno que vigile el frente occidental por nosotros. Si lo elimináramos, los 10.000 montes Yue se derrumbarían de la noche a la mañana. Aunque lo sumiera en el caos durante unos años, quién sabe qué figuras peligrosas podrían surgir en su lugar, es mejor mantenerlo con vida, concluyó con el ceño fruncido, pensativo. Li Xuanxuan asintió y añadió: Al monte Yue le falta habilidad en la artesanía y la fundición, si se abren al comercio. Sería como ganar 100.000 aparceros más. Además, los talismanes del segundo tío se pueden vender a un precio alto sin necesidad de competir en el mercado. Para cuando nuestra familia domine la alquimia, podremos convertir el monte Yue en nuestro vertedero, tal como funciona la secta del estanque azul. Litón ya se frotó la barbilla pensativo y dijo: Muy bien, Muyalu es tuya para que la tomes como concubina. Solo organiza que una mujer de la secta menor se case con ella. Asegúrate de que la selección sea meticulosa. Entendido, respondió Li Xuanxuan asintiendo. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Litón ya se detuvo y giró la cabeza. ¿Cuántos hijos tiene Mujia Oman?, preguntó después de un momento. Li Xuanxuan hizo una pausa pensativa. No estoy seguro. Haré que alguien lo averigüe y te informe, tío segundo. Litón ya asintió y lo despidió. Tras un breve momento de contemplación, tomó su pincel, lo mojó en tinta y comenzó a dibujar un talismán. Capítulo 117. Apego. Li Xuanxuan descendió de la montaña y entró en el enorme patio al pie de la montaña. Hizo un gesto con la mano y Li Xieven se adelantó rápidamente. Informe a Muyalu que aceptamos sus términos, encuentren un lugar para que se quede en la mansión, enséñenle nuestras costumbres y envíen a alguien para determinar cuántos hijos tiene Mujia Oman, dijo Li Xuanxuan. Sus instrucciones fueron un mero susurro. Comprendido. Con eso,
Li Xuanzhuan despidió a Li Xiewen y comenzó a leer el manual del método del talismán espiritual. Mientras tanto, Li Xiewen abandonó el patio y envió a sus hombres, para luego dirigirse hacia la ciudad. Mu Yalu llevaba un rato esperando en la ciudad. Los hombres de su clan estaban sentados en el suelo con las manos vacías, despojados de sus armaduras y armas, con aspecto indignado y algo derrotado. Finalmente, vieron acercarse al adolescente de aspecto astuto. Ahuecó el puño respetuosamente ante ellos y les habló. Mi señora, el jefe de familia ha aceptado sus condiciones. Por favor, despida a sus compañeros y vengan conmigo a la mansión. Y en cuanto al arreglo del matrimonio con el Monte Yue, el candidato que elijamos será enviado allí con los comerciantes. El rostro de Mu Yalu se iluminó de alegría al instante, y la tensión entre los miembros de su clan se disipó visiblemente. Expresó rápidamente su gratitud y se dirigió a sus compañeros para darles la siguiente orden. Dispérsense y regresen para informarle al señor que Lu era completado su misión. Los miembros del Monte Yue asintieron en señal de reconocimiento y abandonaron el pueblo de inmediato. Preocupada por no despertar sospechas en la familia Li, Mu Jiaoman no le proporcionó sirvientes a Mu Yalu. Con sus compañeros de tribu desaparecidos, se encontró sola en el patio, rodeada de un silencio gélido. Séptima señora, por favor, venga conmigo. Se dirigió Li Xiewen respetuosamente a Mu Yalu, quien quedó sorprendido por el título. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su futuro no sería fácil. Acompañada por Li Xiewen, Mu Yalu llegó a un amplio patio. Los ladrillos azules, las tejas negras, los aleros volcados y las limpias decoraciones de roca junto a la entrada ofrecían un espectáculo majestuoso, que la dejó maravillada. Cuando entraron, Mu Yalu notó que varios niños de entre 3 y 5 años jugaban en el patio. Estos son los hijos de la generación Yuan. Si en el futuro tienes un hijo, también pertenecerá a esta generación, explicó Li Xiewen en voz baja, al notar su mirada. Mu Yalu asintió ante la explicación. Recordando lo que había aprendido antes de irse de casa, preguntó con entusiasmo, ¿cuáles son los hijos legítimos? Li Xiewen la miró con solemnidad y respondió, todos están en la montaña, incluso estos hijos ilegítimos deben ascender a la montaña una vez que se descubra que poseen orificios espirituales después de los 7 años. Señora, por favor, no intente nada raro. El poder de un cultivador inmortal está más allá de su comprensión. Mu Yalu se quedó atónita al darse cuenta de que Li Xiewen había malinterpretado sus intenciones. Luchó por defenderse en vano, sintiéndose agraviada. Mi familia ha sido chamán por generaciones, y mi linaje es puro y noble. Mientras Li Xuanzhuan esté dispuesta a acercarse a mí, no hay razón para que no pueda dar a luz a un heredero con un orificio espiritual. Ya que estoy casada con el este, ¿por qué iba a intentar algo raro? Li Xiewen, sin darse cuenta de la confusión interna de Mu Yalu, la condujo a una habitación vacía. Siéntase como en casa, señora, dijo cortésmente. Dicho esto, dejó a Mu Yalu sola en el patio, donde permanecía en silencio, con la mirada perdida en el cielo. Con una mezcla de emociones, empujó la puerta de la habitación y se dejó caer en la cama. Que tendré que vivir en la residencia Li de ahora en adelante. Me pregunto qué clase de vida me espera. Mientras tanto, Li Xiewen recibió un informe y se apresuró a ir al patio al pie de la montaña. Al entrar, encontró a Li Xuanzhuan absorto en un libro. Jefe de familia, he hecho todos los arreglos necesarios para Mu Yalu. También hay noticias sobre Mu Jiaoman, anunció respetuosamente. Li Xuanzhuan levantó una ceja, sorprendido por la rápida actualización. Eso fue rápido, dijo con ligera sorpresa. Sí, después de todo, Mu Jiaoman es conocido por su extravagancia. Tiene miles de sirvientes a su disposición, muchos de los cuales eran miembros de la tribu del Monte Yue que huyeron de su hogar hace años. No nos llevó mucho tiempo reunir información una vez que preguntamos, respondió Li Xiewen con naturalidad. Li Xuanzhuan dejó las tiras de madera en su mano y se rió suavemente. Pensé que las 100 concubinas de Lucisi eran lo suficientemente impresionantes, pero los miles de sirvientes de Mu Jiaoman realmente superaron todas las expectativas. No es de extrañar que la gente siga huyendo del Monte Yue cada año a pesar de las abundantes lluvias. En efecto, coincidió Li Xiewen con una leve sonrisa. Investigaciones posteriores revelaron que Mu Jiaoman tiene 3 hijos y 4 hijas. Uno de los hijos y una de las hijas poseen orificios espirituales. Li Xuanzhuan asintió pensativamente. Ya veo, murmuró, mientras se acariciaba la barbilla con una mano. Recientemente, representantes de las familias Lu y An vinieron a hablar de comercio.
Con las negociaciones con el Monte Yue concluidas, necesitamos asegurar su paso seguro. Asegurarnos de que no les pase nada. Sí, se ha conseguido la mano de obra necesaria de las dos ciudades. Li Xuanxuan cerró los ojos por un momento en contemplación antes de hablar una vez más. Intentaré alcanzar la quinta etapa del reino de la respiración embrionaria en los próximos días. Una vez que entre en reclusión, todos los asuntos internos estarán bajo la supervisión de Xuanling. Vigílalo de cerca, ordenó con firmeza. Entendido, respondió Li Xieben con un breve asentimiento, dejando que Li Xuanxuan volviera a concentrarse en su lectura. La familia Li gobernaba 4 pueblos, la aldea de Lichuankou, al oeste, que bordeaba el monte Yue, y los pueblos de Jinyan y Lijing, en el centro, que rodeaban los montes Lijing y Meiche. La aldea de Lichuankou, situada en la parte más oriental del territorio de la familia Li, compartía su frontera con el monte Huaqian de la familia Lu. A medida que la población de la familia Li aumentó gradualmente, muchos aldeanos se trasladaron a reclamar tierras baldías hasta el borde, lo que creó una atmósfera de ciudad animada. El monte Huaqian había sido escenario de repetidas matanzas, y la Puerta Dorada Tang exterminó a todos los mortales de la zona. A pesar de las migraciones de las familias He y Lu, la región permaneció escasamente poblada, lo que llevó a muchos cazadores de la familia Li a aventurarse en el territorio de la familia Lu para talar árboles y cazar. El animado pueblo recibió a 2 invitados inesperados de las familias An y Lu. Uno era un hombre calvo vestido con una túnica larga, mientras que el otro tenía el pelo canoso y sostenía un cetro de jade. Los 2 hombres fueron quienes colaboraron con Litonya para eliminar a la familia He en aquel entonces. Los 2 se desplazaron por el bosque, saltando de vez en cuando y observando la cordillera, enfrascados en una conversación. Utilizando la técnica de restricción del aura, se quedaron allí 1 hora, aparentemente buscando algo en la zona. Hermano An, ¿estás seguro de que la veta de mineral está aquí? Lucisi preguntó con dudas. El hombre calvo miró hacia abajo antes de realizar rápidamente un sello manual. Aterrizó suavemente y recogió un puñado de tierra amarilla. La estudió un momento antes de soltar una risita alegre. No hay duda. Llevamos días buscando. Esta veta de ébano se extiende por varios kilómetros, serpenteando. Estoy seguro de que está justo aquí, debajo de nosotros. El rostro de Lucisi se iluminó al instante ante estas palabras. Observó la zona saltando sobre las cabezas de los temblorosos aldeanos, pero poco después frunció el ceño con preocupación. Una parte importante se encuentra dentro del territorio de la familia Li. Esto complica las cosas. No será fácil ocultárselo. El hombre calvo tenía una expresión preocupada mientras reflexionaban sobre sus palabras. En efecto, aunque el hermano lo aceptó compartir conmigo el 30% por localizarlo con la técnica de búsqueda de vetas de la familia An, la operación minera será demasiado llamativa. Quizás tengamos que compartir algunas ganancias con la familia Li. Lucisi suspiró con frustración. Es difícil aceptar compartir las ganancias de esta manera. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Crees que puedes eliminar a la familia Li y tomar el control de estos 4 pueblos? El hombre calvo negó con la cabeza, decepcionado. Sonrió con ironía y dijo: Litonya es cauteloso y extremadamente hábil con la espada. Matarlo no será fácil, sobre todo considerando los vínculos de la familia Li con la poderosa familia Xiao de la prefectura de Lixia. Además, uno de sus miembros también es discípulo del pico Qinsui, en la secta inmortal. Son muy influyentes. Con una risita resignada, Lucisi abandonó sus fantasías y dijo: Supongo que tendré que visitar a la familia Li en unos días para hablar sobre el desarrollo de la beta. Por ahora, solo podemos explorar su potencial. El hombre calvo de la familia An asintió. Realizó otro sello manual, intentando averiguar la dirección exacta de la vena. Capítulo 118. Beta de mineral. Litonya llevaba más de 1 año recluido cuando oyó un leve traqueteo fuera de la puerta de piedra. Exhaló una brisna de espiritual blanco antes de responder con voz grave. Ingresar. La puerta de piedra se abrió lentamente con un crujido, y entró un adolescente que tenía un parecido sorprendente con Litonya. No era otro que Li Xuanling. Padre, los representantes de la familia Lu están aquí nuevamente, informó respetuosamente. Litonya negó con la cabeza con cansancio. Parece que esconderse así no solucionará nada. Ven, acompáñame a conocerlos, dijo con un suave suspiro. Los representantes de la familia Lu los habían visitado 3 veces en ese año, siempre solicitando reunirse con Litonya. Este se había mostrado reacio a verlos debido a su rápido avance en el cultivo.
Sin embargo, Lucisi era extremadamente persistente. Realizaba visitas periódicas cada pocos meses, y Litonia temía que, si continuaba evadiéndolas, la familia Lu podría empezar a sospechar que estaba muerto y albergar malas intenciones hacia la familia Li. Después de todo, los cultivadores del reino de cultivo de Li no aprovechaban el Li para la longevidad como los del reino del establecimiento de la fundación. Aún así, debían beber agua y estirarse cada 10 días aproximadamente. Un aislamiento prolongado durante varios años era inaudito. Si bien Litonia podría usar la misma excusa una o dos veces, sus frecuentes desapariciones sin duda despertarían dudas entre otros. Han pasado más de 3 años desde la última vez que vi a alguien de la familia Lu. En aquel entonces, estaba en la tercera capa celestial del reino del cultivador y ahora, estoy en la quinta capa celestial. Aunque progresar en el reino del cultivador es difícil, es posible tardar de 3 a 5 años en superar cada capa celestial, lo cual puede considerarse un progreso rápido. Linger, Lucisi te contó sus asuntos, preguntó Litonia mientras se dirigían a encontrarse con su invitado. Ese Lucisi es un hombre arrogante. Se niega a hablar con quienes solo estamos en el reino de la respiración embrionaria, respondió Li Xuanling con tristeza y un bufido. Litonia rió entre dientes y comentó: con todo eso, solo es un cultivador de I. Apuesto a que su arrogancia se inflará una vez que establezca su base. Todavía recuerdo al mayor Xiao Shuting haciéndose amigo de un cultivador del reino de la respiración embrionaria a pesar de estar en la cima del reino del establecimiento de la fundación. Ambos son muy diferentes. Mientras Litonia reflexionaba sobre sus palabras, sintió una profunda curiosidad por Xiao Shuting. Según Sang Jun, de la secta Pluma Dorada, Xiao Shuting había alcanzado el reino de la mansión púrpura. Litonia se preguntó cuántos años había permanecido oculto Xiao Shuting, aparentemente esperando el momento oportuno para algún propósito oculto. La idea de los posibles trastornos que Xiao Shuting podría catalizar lo intrigaba. Xiao Shuting ha vivido más de 200 años. En la primera mitad de su vida, guió a la familia Xiao desde el borde del colapso hasta dominar la prefectura de Lixia, mientras avanzaba sigilosamente hacia el reino de la mansión púrpura. No es un individuo común. Cualquier plan que albergue será monumental. Dada la estrecha relación entre las familias Li y Xiao, me pregunto qué sucederá para entonces. Sumido en sus reflexiones, Litonia se dio cuenta de que había llegado al patio principal. Allí, vio a Lucisi saboreando un tazón de té. A su lado, un joven que irradiaba confianza, vestido con una lujosa piel de zorro, estaba sentado. Mayor Lu, dijo Litonia mientras ahuecaba el puño y lo saludaba con una sonrisa. Lucisi se levantó para corresponder al saludo, pero se detuvo bruscamente y abrió los ojos con incredulidad. Quinta capa celestial del reino del cultivador y el anciano estaba solo en la sexta capa celestial, por lo que se sorprendió de que Litonia ya lo estuviera alcanzando durante sus 3 años de ausencia. Litonia rió entre dientes y explicó: bueno, la última vez que nos vimos, ya estaba a punto de alcanzar la cuarta capa celestial. Encontré una fruta espiritual en las montañas y me llevó 3 años alcanzar la quinta capa celestial. De hecho, acabo de salir de mi reclusión. Por supuesto, todo esto era pura invención. La última vez que Litonia se cruzó con Lucisi, acababa de alcanzar la tercera capa celestial del reino del cultivador y ahora, casi 3 años después, supuestamente había ascendido 2 capas. Lucisi se dio cuenta. Tras escuchar la explicación de Litonia, el plazo parecía bastante plausible, aunque a regañadientes. ¡Qué suerte!, murmuró con envidia. Litonia sonrió levemente en respuesta mientras Lucisi señalaba al joven a su lado. Este es Lu Yuanlu, el último cultivador y en unirse a nuestras filas en la familia Lu, lo presentó. Litonia asintió y ahuecó el puño respetuosamente. Un placer conocerte. Aunque todavía tenía 20 y pocos años, Lu Yuanlu exudaba un aire de arrogancia. Igualmente, respondió, agitando la mano con desdén. Litonia quedó un poco sorprendido por su actitud, mientras Lucisi sonreía con ironía a su lado. Lu Yuanlu levantó la cabeza y dijo: he oído hablar de tu excepcional habilidad con la espada, hermano Tonya. Algún día tendremos que entrenar. Tras pronunciar estas palabras, Lu Yuanlu infundió su espada con una esencia verdadera de un azul fantasmal casi al instante. Fue en ese momento que Litonya comprendió su gesto. Este tipo está mostrando su auténtica técnica de cultivo, queriendo hacerme saber qué ha consumido y espiritual puro menor. Un cultivador como Lu Yuanlu,
que había practicado técnicas de cultivo auténticas y consumido el espiritual del cielo y la tierra apropiado, no tendría problemas para dominar a 2 o 3 cultivadores que consumieran y sin refinar. Ahora tenía sentido su arrogancia y orgullo. Litonya esbozó una sonrisa tensa con un breve asentimiento, antes de ahuecar el puño. Hermano Lu, tu verdadera esencia es envidiable. Lo elogió con amabilidad. Lu Yuanlu sonrió con suficiencia y asintió sin vergüenza. Mientras tanto, Lu Sisi se sentía avergonzada y se quedó sin palabras. Al mirar a Lu Yuanlu, Litonya recordó a otro idiota de la familia Lu que había conocido en el pico coronado de nubes. Parecía haber sufrido un destino desafortunado a manos de la familia He. Conocía a un compañero cultivador en el pico coronado de nubes que también utiliza el I espiritual puro menor para cultivar el I. Recuerdo que se llamaba Lu Pingyuan. Antes de que Litonya pudiera terminar, fue interrumpido inmediatamente por una exclamación de Lu Yuanlu. Ese es mi hermano mayor. Ah, ¿sí? El hermano Yuanlu sin duda supera al hermano Pingyuan por mucho. Lu Yuanlu levantó una ceja y estaba a punto de decir algo más cuando Lu Sisi lo detuvo. Yuanlu, gritó, preocupado de que el niño divulgara todos los secretos familiares y continuaba hablando. Lu Yuanlu le lanzó a Lu Sisi una mirada perpleja, solo para ver al anciano apretando los dientes. Vamos a hablar de algo privado. Espera en el camino hasta que termine. Lu Yuanlu lo fulminó con la mirada, pero aún así obedeció la orden. Reprimiendo su réplica, se marchó furioso sin siquiera despedirse. Litonya se rió suavemente mientras Lu Sisi dejó escapar un profundo suspiro. Perdóname, amigo mío. Ya se ha acostumbrado a comportarse así en casa. La exhibición prevista de la destreza de Lu Yuanlu se había convertido en una debacle humillante, dejando a Lu Sisi aún más mortificada. Miró a Li Xuanling, que estaba junto a Litonya, y dejó escapar otro largo suspiro mientras sacudía la cabeza. Al observar cómo la familia Li mantiene una estricta disciplina dentro de su hogar, me doy cuenta de que aún tenemos mucho que aprender, confesó con pesar. ¿Qué te trae por aquí esta vez, mayor?, preguntó Litonya, cambiando de tema inmediatamente. Después de todo, era un hombre directo y decidió no andarse con rodeos. Lu Sisi recordó de inmediato su propósito. Con su barba blanca ondeando al viento, comenzó. Hace unos años, cultivadores del reino de la Mansión Púrpura lanzaron un asalto al Monte Estanque Azul. De hecho, la fuerza era tan formidable que se rumorea que se invocó una de las formaciones espirituales. La expresión de Litonya se congeló mientras exclamó con incredulidad. Monte Estanque Azul. ¿Están locos por atacar la secta Estanque Azul? ¿Quién tendría la audacia de hacer algo así? ¿Quién sabe? Lu Sisi observó la reacción de Litonya y sintió que una pizca de satisfacción se apoderaba de su comportamiento. Cualquier caso, fue una escaramuza. La secta del Estanque Azul sufrió su primera humillación en más de un siglo. ¿Sabes cómo la resolvió la secta inmortal? ¿Cómo?, preguntó Litonya, con curiosidad. Bueno, aparecieron. Simplemente explicaron la situación y se olvidaron por completo. Puedes creerlo, la secta del Estanque Azul, admitiendo la derrota de esa manera. ¿Pero sabes por qué? Litonya se aventuró a hacer una conjetura interiormente, pero mantuvo una expresión externa estoica mientras continuaba presionando, curioso por saber más. ¿Por qué? He oído rumores de que un cultivador del reino de la Mansión Púrpura de la secta del Estanque Azul está al borde de la muerte. Lu Sisi reveló de manera dramática, apretando su cetro de jade. Las cosas definitivamente cambiarán en los próximos años. Asegúrate de estar bien preparado para entonces, aconsejó con tono de voz preocupado. Litonya asintió, completamente consciente de que este anciano de la familia Lu estaba compartiendo esta información solo para caerle bien. Gracias por el aviso, señor, respondió con seriedad. Satisfecho con la respuesta de Litonya, Lu Sisi pasó a un asunto más urgente. También hay otro asunto que me gustaría plantearle. Se trata de las familias Li, Lu y An, comenzó. Una familia ha descubierto una mina de mineral de ébano en el límite entre nuestras tierras mediante su técnica de búsqueda de vetas, explicó Lu Sisi con cautela. El rostro de Litonya se iluminó de emoción al enterarse de la noticia y preguntó: ¿Cómo va el rendimiento? ¿En qué dirección corre la veta? Los minerales de ébano eran muy apreciados entre los cultivadores de los reinos de la respiración embrionaria y del cultivador de I para la elaboración de artefactos de arma. Con una excavación y extracción adecuadas, podían complementar fácilmente los ingresos anuales con una docena o más de piedras espirituales. Naturalmente, Litonya no pudo contener su euforia ante la perspectiva.
La expresión de Lucisi se tornó triste al revelar. Es una veta modesta, que se extiende varios kilómetros de este a oeste, y se adentra en el territorio de tu familia. Sin embargo, si trabajamos juntos, aún podemos obtener beneficios significativos. La alegría de Litonia permaneció intacta al decir: este es un descubrimiento importante, debo inspeccionarlo yo mismo. Sería tan amable de guiarme, Mayor Lu. Lucisi asintió en respuesta. Por supuesto. Comencemos nuestra exploración primero, y luego podemos hablar sobre la minería y los acuerdos de reparto de beneficios. Capítulo 119. Lucha por las ganancias. Lucisi y Litonia navegaron por el viento y aterrizaron al este de Lidaokou. En el territorio de la familia Lu, un grupo de aldeanos con aspecto cansado se había reunido tras haber desbrozado franjas de bosque y erigido docenas de chozas. Pilas de madera cuidadosamente cortada yacían apiladas, listas para comenzar la construcción de una mina. Este mineral de ébano se encuentra sobre depósitos de hierro ordinarios y a medida que avance la minería, necesitaremos usar la técnica de búsqueda de vetas para determinar su dirección precisa. Lucisi explicó, pero hizo una pausa. No podemos hacer esto sin la familia An, finalizó. Litonia asintió, reconociendo la importancia del legado en tales esfuerzos. No era de extrañar que cada familia protegiera y preservara su legado con tanta fervor, incluso optando por destruirlo en tiempos de peligro. Era una clara ventaja en este mundo de cultivo. Los dos se detuvieron, observando cómo los mortales se arrodillaban ante ellos en señal de respeto. Lucisi señaló la base de la colina y dijo: una familia estima que esta mina es estrecha, con capacidad para 1000 o 2000 mineros y una producción mensual de unas 100 piezas de mena de ébano. Con un precio de mercado de aproximadamente 15 piedras espirituales por pieza, la operación promete ser muy rentable. Litonia asintió pensativamente, luego consideró su proximidad al lago Moongase. Esta ubicación está a solo 300 li del lago Moongase, donde hay un mercado frecuentado por cultivadores rebeldes. Deberíamos establecer formaciones para ocultar la operación y presentarla como una ciudad común, sugirió. Lucisi accedió rápidamente y con entusiasmo. Aunque no podían ocultar la operación a la familia Li, engañar a los cultivadores rebeldes no era un problema. Tienes razón, amigo. La familia Lu tiene 2 placas de formación. Puedes dejarnos eso a nosotros, me aseguraré de que la entrada a la mina esté bien oculta, aseguró con una sonrisa de satisfacción. Después de un breve intercambio, el hombre calvo de la familia An descendió del cielo y ahuecó su puño hacia Litonia. Hace unos años, nos separamos apresuradamente sin siquiera intercambiar nombres. Es un placer finalmente reencontrarme contigo, hermano Tonya, saludó a Litonia con una cálida sonrisa. Había desaparecido cualquier rastro de la crueldad presente durante sus conversaciones sobre la eliminación de la familia Li meses atrás. Su sonrisa era genuina, como si se reencontrara con un viejo amigo después de muchos años. Soy An Seyan. Es un placer volver a verte, sonrió. Litonia rápidamente ahuecó su puño en respuesta y no pudo evitar la sonrisa que tiró de sus labios. Es bueno verte de nuevo, hermano An. Lucisi se rió entre dientes y le lanzó una mirada cómplice a An Seyan antes de abordar el asunto con una expresión seria. Ahora que nuestro joven amigo también ha visto la veta de mineral, es hora de discutir el asunto de la participación en las ganancias, declaró Lucisi. An Seyan asintió con entusiasmo. En efecto, la ubicación y dirección de esta veta de mineral se han determinado mediante la técnica de búsqueda de vetas de la familia An, y mi familia participará en las operaciones mineras. El 40% acordado inicialmente es innegociable, afirmó con vehemencia. Lucisi se rió al notar el silencio de Litonia. Dado que esta veta requiere nuestros esfuerzos conjuntos para una extracción adecuada, ¿qué tal una participación del 40% para la familia An y lo mismo para la familia Lu? Al observar la conversación, Litonia comprendió la necesidad de intervenir. Sonrió amablemente antes de hablar. Una parte importante de la veta se encuentra en el territorio de la familia Li, y también he observado que existen vetas ramificadas que se extienden hacia el territorio de la familia Lu. No sería justo que ambas familias se repartieran los recursos equitativamente. Asignemos las partes según la cantidad de minerales en el territorio de cada familia. Las palabras de Litonia inmediatamente agriaron las expresiones en los rostros de Lucisi y An Seyan. An Seyan respiró profundamente y luego forzó una dura sonrisa. Hermano Li, ¿puede aclararme eso? Litonia asintió y luego apoyó la mano en la empuñadura de su espada. Dado que el descubrimiento de la veta se atribuye a la familia An,
Es justo que tú también recibas una parte. Propongo que la familia Li reciba el 50% de las ganancias, mientras que la familia An recibe el 30%, explicó con una cálida sonrisa y un brillo en los ojos. An Seyan permaneció en silencio atónito, incapaz de articular una respuesta. Mientras tanto, la ceja de Lucisi se arqueó inmediatamente en el momento en que escuchó esas palabras. Parece que la familia Li tiene mucho apetito. ¿Seguro? ¿Estás bromeando? Litonya negó con la cabeza y se rió suavemente. Eres tú quien bromea, señor. Sus dos familias juntas piden el 80% de la avena. ¿Acaso creíste que soy un cobarde solo por ser más joven y más fácil de tratar? Después de decir estas palabras, levantó su espada con una expresión indiferente. Es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos que hacer esto. Mejor hacerlo ahora y resolverlo de una vez por todas. Lucisi y An Seyan intercambiaron una mirada, sabiendo que la negociación había fracasado y que la violencia era la única forma de resolver este asunto. Lucisi asintió. Su cetro de jade ya flotaba en el aire. An Seyan dudó, pero al ver la espada de Litonya, que brillaba con una luz blanca que parecía una luna creciente, su actitud cambió de inmediato. Frunció el ceño y exclamó: ¡qué arrogancia! Invocando un poste de ébano, se preparó para enfrentar la técnica corte celestial de la luna de Litonya. A medida que la confrontación se intensificaba, Litonya desató el de espada que había estado acumulando durante todo este tiempo, rompiendo la esencia verdadera espiritual pura en los dos artefactos de arma y repeliéndolos con un sonido resonante. Con el impulso de su lado, Litonya lanzó dos de espada de agua profunda hacia sus dos oponentes, tomándolos por sorpresa debido a su velocidad y dejándolos incapaces de montar una defensa. Litonya nunca había usado la técnica corte de la luna celestial cuando atacaban a la familia He en aquel entonces. Al calcular mal la fuerza de su oponente, Lucisi y An Seyan se encontraron desarmados y luchando por evadir el implacable ataque de Litonya. Después de que finalmente lograron recuperar sus artefactos de arma, Litonya tomó la delantera, dejándolos con pocas oportunidades de tomar represalias. Impulsado por el talismán de ballena larga del océano profundo, una oleada de potente maná recorrió con fuerza su cuerpo. Breves de blanco escapaban por sus labios entreabiertos con cada respiración. Después de aproximadamente un cuarto de hora de ataque implacable, Litonya notó la tez pálida de An Seyan y finalmente se detuvo. ¿Aún quieren continuar?, preguntó casi divertido, con una ceja levantada, pero todavía visiblemente en guardia. An Seyan se sonrojó de vergüenza casi de inmediato, agitando la mano en señal de derrota. De igual manera, Lucisi decidió tragarse su orgullo y también cedió. La habilidad con la espada del hermano Tonya es realmente impresionante, y fue una presunción de nuestra parte hacer la sugerencia anterior. La familia Li merece con justicia su 50%. Las palabras de respeto fluían con fluidez, y ya no se dirigían a Litonya como amigo. Ahora lo consideraban un hermano, un igual. An Seyan se rió con ellos y la atmósfera ahora era de genuina armonía sin ninguna tensión, como si los tres hubieran entrenado anteriormente en un intercambio amistoso. Litonya asintió y dijo agradecido: la familia Li aceptará esa oferta entonces. Ambos pueden discutir cómo dividir el saldo restante. Su verdadera esencia permaneció abundante, y no quería empujar a estos dos hasta el agotamiento solo para demostrar su fuerza. Al observar su discusión, Litonya ya había logrado estimar su fuerza en comparación con la suya. Estos dos son más fuertes que los cultivadores y del monte Yue, pero no se acercan ni de lejos a Sang Jun de la secta Pluma Dorada. Si no hubiera averiguado más sobre sus orígenes, quizá habría considerado anexionar a sus familias directamente. Tras un breve debate, decidieron dividir el 50% restante a partes iguales. También sugirieron asignar cultivadores del reino de la respiración embrionaria de cada familia para supervisar las operaciones, junto con cultivadores de rotativos para mantener la seguridad. El acuerdo concluyó con la familia Lu estableciendo formaciones, la familia An realizando la exploración y la familia Li proporcionando la mayoría de los mineros ya que tenían la mayor población. Litonya estaba bastante contento con el resultado, especialmente considerando la oportunidad que había presentado para los vagabundos del monte Yue, dada la superpoblación de las aldeas en la zona. Sin embargo, Lucisi no podía deshacerse de la inquietud que se instaló en su corazón, particularmente con respecto a la formidable habilidad con la espada de Litonya. Mientras Lucisi observaba a Litonya con una sonrisa, albergaba profundas preocupaciones. La imagen de esa espada, resplandeciente de luz blanca al desenvainarla, persistía en su mente.
Ese nivel de poder, definitivamente no es una técnica de espada inferior al grado 3. Debe ser al menos de grado 4 o superior. Se armó de valor y finalmente preguntó: Hermano Tonya, tu técnica con la espada fue realmente fenomenal. ¿Cómo se llama? Es un legado de cierta puerta. Al ver que Lucisi tuvo que tragarse su orgullo para hacer una pregunta tan directa, Litonya solo pudo fruncir el ceño y responder: es una técnica transmitida por mi padre, conocida como la técnica del corte de la luna celestial. Con eso, terminó su explicación sin revelarle a Lucisi que solo había un movimiento en la técnica de la espada. Ansellan observó el intercambio con actitud seria, notando la reacción de Lucisi. Parece que los rumores sobre la existencia de un cultivador del reino del establecimiento de la fundación en la última generación de la familia Li son ciertos. Eso explicaría por qué la verdadera esencia de Litonya es tan fuerte y clara. Debe ser un legado transmitido a través de las enseñanzas de su familia. Su esgrima también es innegablemente letal, sobre todo si los oponentes son sorprendidos. Mientras tanto, las preocupaciones de Lucisi se profundizaron al contemplar la apariencia juvenil de Litonya, que lo hacía parecer un hombre de entre 30 y 40 años. Litonya probablemente tenga menos de 50 años, mientras que yo tengo más de 170, y mis descendientes están todos mal preparados. Cuando pase mi generación, el monte Huaqian y Hwasong caerán definitivamente bajo el control de la familia Li. Su ascenso parece inevitable. Este hombre no es como los demás, es muy cauteloso y poderoso. Es menos probable que muera por causas no naturales. Supongo que nuestra generación deberá preparar a sus hijos y nietos para el futuro. Su desesperación se profundizó, eclipsando la alegría de haber adquirido la mina de ébano. Sus ojos envejecidos se nublaron de preocupación al observar a Litonya preparándose para partir. Forzó una sonrisa y apartó sus pensamientos antes de hablar una vez más. Hermano Tonya, perdónenos por cualquier ofensa que hayamos cometido hoy. En unos días visitaré su residencia para disculparme formalmente otra vez. Litonya se quedó atónito. Una expresión extraña nubló su expresión, pero asintió rápidamente y apretó el puño. Es demasiado cortés, Mayor Lu. Capítulo 120. Xuanfeng fuera del aislamiento. Li Xuanling descendió de la montaña, habiendo ya condensado el chakra señuelo radiante y atravesado la tercera etapa del reino de la respiración embrionaria. Su espada estaba tan pulida que cualquiera podía verse reflejada en ella, nítida y clara como el día. Vestido con una túnica sencilla y larga, guardaba un asombroso parecido con Litonya. O la gente de la montaña maduró temprano y, a pesar de tener solo 13-14 considerablemente años, Li Xuanling ya había crecido con un comportamiento sereno y una mirada firme. A menudo les recordaba a sus primos mayores, Li Xuanxuan y Li Xuanfeng, a Litonya. A medida que el final de la primavera envolvía la tierra en un verde vibrante, los arrozales Spirit, que ya tenían 1 año y medio de antigüedad, estaban listos para la cosecha. Los aldeanos manejaban grandes hachas infundidas con el hechizo de luz dorada para cortar los arrozales, mientras unos pocos cultivadores del reino de la respiración embrionaria fuera de la familia Li descascarillaban cuidadosamente los granos. Al observar la agitada actividad en los campos, Li Xuanling sonrió y se acercó para mirar más de cerca. De repente, un silbido ensordecedor atravesó el aire, provocando que todos se taparan los oídos con una incomodidad inmediata. ¿Quién anda ahí? La expresión de Li Xuanling se tornó solemne y alerta mientras, instintivamente, colocaba la mano sobre la empuñadura de su espada. Al levantar la vista, divisó una figura dorada que surcaba el aire. ¿Un cultivador de I? Murmuró para sí mismo mientras fruncía el ceño, tratando de darle sentido a lo que veía. Rápidamente sacó un talismán de señalización, listo para alertar al área circundante. Ja. La figura con un arco largo de color negro en la mano dejó escapar una risa cordial mientras absorbía su verdadera esencia dorada dentro de su cuerpo, revelando su rostro. Hermano Xuanfeng, tú, has salido de tu aislamiento, exclamó Li Xuanling con voz llena de asombro mientras guardaba el talismán que había preparado previamente, con el rostro iluminado de alegría. Esta es una gran noticia. Li Xuanfeng rió, y Li Xuanling notó de inmediato como su mirada era mucho más penetrante ahora que había alcanzado el reino de cultivo y su verdadera esencia era tan poderosa que hacía crujir las hojas a su alrededor mientras descendía. ¿No puedes confiar más en mí? Apenas estoy alcanzando el reino de cultivo. No vale la pena celebrarlo. Bromeó con una sonrisa juguetona. A pesar de sus modestas palabras, el orgullo en el rostro de Li Xuanfeng era evidente.
¿Qué ha pasado en casa estos últimos meses?, preguntó, intentando cambiar de tema. Tenemos solo buenas noticias. Se ha descubierto una veta de mineral. La emoción de Li Xuanling era palpable al compartir la noticia. Desafortunadamente, mi padre aún se encuentra en reclusión. Debo informarle sobre usted inmediatamente, dijo, dándose la vuelta de inmediato, dispuesto a partir hacia su nueva misión. Espera, interrumpió Li Xuanfeng con un movimiento de cabeza, deteniendo a Li Xuanling en seco. Puedes contárselo luego. Cuéntame más sobre lo que pasó recientemente. ¿Qué clase de mina espiritual es? Li Xuanling estaba a punto de hablar cuando notó que Li Xuanfeng levantaba la cabeza bruscamente, con la mirada fija en la figura que surcaba el aire. ¿Quién es?, preguntó con una mezcla de confusión y curiosidad. Li Xuanling siguió su mirada y vio a una persona cabalgando sobre el viento, emanando la verdadera esencia de espiritual puro. Vestía una túnica blanca, con el rostro sonrosado enmarcado por cabello blanco, y sostenía un cetro de jade. Fue Lu Sisi. Saludos, mayor. Li Xuanling ahuecó el puño y saludó respetuosamente a Lu Sisi. Este es el mayor de la familia Lu del Este, le explicó a Li Xuanfeng, notando su confusión. Li Xuanfeng se dio cuenta mientras ahuecaba el puño y respondía con una sonrisa. Saludos, mayor. Lu Sisi arqueó una ceja y pareció pensar un rato antes de hablar. ¿Tú eres?, preguntó lentamente, inseguro. Aunque Li Xuanfeng se sintió un poco molesto por el hecho de que esta persona simplemente había ignorado a Li Xuanling, se aseguró de mantener una expresión neutral mientras se presentaba. Soy Li Xuanfeng de la familia Li. Lu Sisi se dio cuenta, observándolo mientras se frotaba la barbilla. Después de un rato, se giró hacia la mujer que estaba detrás de él. Llevaba un vestido sencillo y un velo le cubría el rostro. Al oír la presentación de Li Xuanfeng, levantó la cabeza para mirarlo. ¿Qué te trae por aquí, mayor? Li Xuanling ahuecó su mano y preguntó respetuosamente. Aunque Lu Sisi lo había ignorado algunas veces antes, esta vez miró a Li Xuanling y respondió. Hemos venido a discutir un asunto con los ancianos de su familia. Li Xuanling dio la bienvenida a Lu Sisi a la montaña. Tras varias visitas, Lu Sisi se acostumbró al lugar y se acomodó en el patio de la montaña. Li Xuanling hizo arreglos para que se sirviera té y fue a buscar a Li Tonya de inmediato. Mientras Li Xuanxuan se encontraba recluido para avanzar hacia la quinta etapa del reino de la respiración embrionaria, recayó sobre Li Xuanling la tarea de gestionar los asuntos de la montaña, lo que le dejó poco tiempo libre. Cuando llegó Li Tonya, Li Xuanling se tomó un momento para recuperar el aliento afuera del patio solo para encontrar a Li Xuanfeng a su lado en un ataque de ira. Ese anciano trajo a una joven. Apuesto a que está aquí para concertar un matrimonio. ¡Qué jugada tan astuta y astuta! Li Xuanling hizo una pausa, recordando la presencia de la chica vestida de blanco. Puede que papá no esté necesariamente de acuerdo, comentó secamente. Li Xuanfeng simplemente rió con picardía antes de dirigirse hacia el patio. Hermano Tonya, he preparado varios objetos espirituales y 3 hechizos como dote. ¿Qué opinas de este asunto? Li Tonya frunció el ceño. Lu Sisi había venido personalmente a proponerle matrimonio, ofreciendo regalos como objetos espirituales y hechizos como dote para casar a una hija de su familia. Insistió en casarla con uno de los 2 hijos solteros de la generación Xuan. Li Tonya sintió que una sensación de escepticismo se agitaba en su interior. La propuesta de la familia Lu parecía inusualmente humilde. Si bien podría estar de acuerdo fácilmente con que la muchacha se casara con un miembro de la secta menor, Li Tonya no pudo evitar considerarlo cuidadosamente, ya que esto implicaba casarse con los descendientes directos de la familia Li. La chica que Lu Sisi trajo consigo poseía un orificio espiritual. Sin embargo, no era particularmente talentosa, pues ni siquiera había condensado el chakra del paisaje profundo y apenas había alcanzado la primera etapa del reino de la respiración embrionaria a los 14 años. Aún así, Li Tonya no pudo evitar sorprenderse por el gesto inusualmente humilde. Lu Sisi parece dudar sobre las implicaciones a largo plazo. Con el creciente poder de la familia Li, la expansión hacia el este era solo cuestión de tiempo. Li Tonya no podía negar que nunca había pensado en anexionarse a la familia Lu. Convertir a su hija, que poseía un orificio espiritual, en concubina era impensable. Tendría que elegir entre Li Xuanfeng y Li Xuanling para el matrimonio. Sin embargo, Li Tonya previó posibles problemas. Si se casaba con la hija de la familia Lu y tenían un hijo en 10 años, esto podría acarrear complicaciones. Se vería abrumado por acusaciones de explotación de sus suegros,
lo que mancharía su reputación tanto interna como externamente. Al mirar a Lucisi, cuya sonrisa ocultaba su preocupación, Litonia temió que un rechazo rotundo provocara represalias. Se acarició la barbilla y fingió estar sumido en sus pensamientos antes de responder con tacto. Los niños de nuestra familia aún son jóvenes. Si buscas un buen matrimonio, sería mejor esperar unos años más. Lucisi aceptó esta respuesta con una sonrisa, como si ya hubiera anticipado que esa sería la respuesta. Eso suena bien. Volveré dentro de un año para proponerle matrimonio otra vez. Después de discutir la mina de ébano y otros asuntos triviales, Lucisi se despidió. Al salir del patio, la mirada de Li Xuanling se cruzó con la de aquellos ojos tristes tras el velo. Esto despertó en él una profunda empatía, y no pudo evitar sentir lástima por la joven. ¿Qué persona más lastimosa? Cuando Li Xuanfeng y Li Xuanling entraron al patio, la expresión de Litonia se iluminó de inmediato. Xuanfeng. Al confirmar el cultivo de Li Xuanfeng en la primera capa celestial del reino de cultivo Litonia expresó su aprobación con una sonrisa orgullosa. Bien hecho. Li Xuanfeng se rió entre dientes y un destello de verdadera esencia dorada apareció en su mano mientras hablaba. Esta es la esencia verdadera del filo dorado, formada mediante la técnica del filo de la luz dorada, es veloz y aguda, comparable incluso al mismísimo viento. Puede que su resistencia sea un poco decepcionante, pero, en general, es bastante impresionante. Litonia asintió con aprobación, su expresión llena de satisfacción y orgullo. Bien, lo has hecho bien. El espíritu de Xianping en el cielo seguramente encontrará consuelo en esto. Siguió un breve silencio, durante el cual Litonia sintió la necesidad de desviar la conversación. ¿Qué opinas sobre la situación de la familia Lu? El viejo tiene miedo. Li Xuanfeng respondió casi de inmediato con un movimiento de cabeza, y un rastro de triunfo iluminó sus rasgos. Los jóvenes de la familia Lu son inútiles y él está envejeciendo. Naturalmente, a medida que nos volvemos más fuertes, ellos se vuelven más temerosos. Li Xuanling asintió y añadió. Recientemente investigué los asuntos que me encomendó, padre. Descubrí que un miembro de la familia Lu de la generación anterior cultivó en la secta del estanque azul. Sin embargo, falleció hace más de 80 años, y se sabe poco más sobre su linaje. Ya veo, respondió Litonia. Tomando un sorbo de té y mirando hacia el este, su mente se perdió en la contemplación.